Suscríbete a la Panterita. Es de Kinfa. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad. Copetrol. ¡Vamos! Cell Shop Importados Paraguay. La tienda más amada de Paraguay. Vertimine. Tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Y Erropar. Move. Viajando juntos. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano. Donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Misei, especialistas en tecnología. Ya está, compra tu deuda en yasta.com.py. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Comagro, solución, tecnología, respaldo. Radio ABC Cardinal. Escuchanos a través de nuestras radios asociadas. 107.1 FM Ciudad del Este. Radio Oasis 94.3 FM Pedro Juan Caballero. Radio Continental 90.3 FM Raúl Arsenio Oviedo. Radio Caguazú 640 AM Coronel Oviedo. Radio Más 102.3 FM Coronel Oviedo. Radio Fiesta 102.9 FM Coronel Oviedo. Radio Vallemí 105.0 FM Concepción. Radio Itapúa 102.5 FM Encarnación. Radio Satelital 91.3 FM Villarrica. ABC Cardinal 730 AM, la más potente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, ¿qué tal? Saludos a todos. 11:32 en todo el país. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. Hasta las 12 estamos con la TV, hasta las 14 ustedes saben con la radio. Miércoles, mitad de semana, la presentación ayer del técnico de Cerro, los apellidos que se siguen destacando, de Saralegui siempre. Después hay un par de jugadores más, pero siempre estamos hablando del tema de los extranjeros, ¿verdad? Sí, sí. Mañana Asamblea en Olimpia. Claro, con el foco central en lo del estadio, sí, con el tema de aprobar lo que se va a gastar y lo que se va a recibir en función a aporte también, y lo que marcábamos ayer, más allá de la parte deportiva, con lo que declaró Juan José Zapac, también la oposición se hizo sentir. Cuando acá marcábamos, seguramente van a tomar nota de lo que fue la conferencia de ayer, y unos minutos después, y acá charlábamos en la preproducción, también la Conmebol daba a conocer ya las bolillas oficiales para el sorteo de mañana. Vos tenés lo oficial para repasar una vez. Mañana al mediodía el sorteo, ¿no? Creo que a la noche. ¿A la noche? Suele ser a la noche. Virtuales. No me acuerdo el horario. Virtual, pero... Sí, claro. Este es virtual. Normalmente mediodía. Ah, sí, cuando es virtual, cuando es virtual al menos. Y debería entonces, ¿verdad? Si no hay necesidad, porque a la noche se suele hacer cuando hay invitados, ¿verdad? Y en la fase 1, Nacional va al bolillero 2, entiéndase, va a arrancar en Asunción y va a definir afuera, y tiene 3 rivales posibles, que son Alianza Lima, el Nacional... ¿Eso es para Nacional? Para Nacional, fase 1. Nacional va a arrancar contra... Alianza Lima, el Nacional o Defensor Sporting. Entonces estos son los 3 rivales y el equipo de Bernay va a definir afuera. El Nacional fue rival alguna vez y Nacional le ganó. Sí. En Quito te habrá una goleada, gran tarea de Jorge Núñez, 5-1 Sí. Y por eso, para aquellos quienes capaz no recuerdan aquella serie, decía
qué loco sería que juegue Nacional contra el Nacional. Pero esto es en materia de la academia. Repito, su rival mañana, me dicen acá al mediodía, va a ser Alianza Lima de Perú, el Nacional de Ecuador o Defensor Sporting de Uruguay. Defensor Sporting, eso para Nacional. Para Nacional. La famosa semifinal del 2014. Pues. 2014, sí. En el Defensor Sporting jugaba un joven llamado Georgian de Arrascaeta. Era el 10. Era el 10 de ese equipo. Y si se da entonces, sería un poco el recuerdo de lo que fue la semifinal del 2014. Bueno, estos emparejamientos, que son 3, también van a entrar en el bolillero para la fase 2, que es lo que le interesa a la gente de Cerro Porteño. Entonces, después de esta fase 1, estos 3 equipos, o estas 3 llaves, donde el vencedor indefectiblemente va a ir al bolillero 2. En el bolillero 2 van Deporte Iquique, Boston River, acá pusieron Universidad Central. Venezolano. Ese es venezolano. Sí. Representante de Bolivia, ahí tenemos, representante de Colombia y los 3 equipos que van a venir de la fase 1. Claro, los que pasen. Esperando que uno de los 3 sea nuestro nacional. Y de estos equipos que acabo de mencionar va a salir el rival de Cerro Porteño. Por eso le decía a Ariel, porque creo que Ariel la vez pasada daba una lista. Le pusimos a Bahía. Donde Bahía está en el bolillero 2 y entonces le decía, mira, el único que le podría generar, qué mal sorteo. Pero vos ves, entonces, en el bolillero 1 está, además de Cerro, Boca, Corinthians, Barcelona de Ecuador, Santa Fe de Colombia, Melgar de Perú, Bahía de Brasil y Ñublense de Chile. Estos 7 equipos no pueden ser rival de Cerro en la fase 2. Bueno, bien, me sacás Melgar y Ñublense. Melgar hizo una buena campaña de Sudamericana tiempo atrás. Creo que eliminó a Racing incluso por goleada. Pero después hizo una mala campaña cuando compartió grupo con Olimpia. Con Olimpia, ¿cierto? Claro. Y el resto, Nacional de Medellín. El resto son todos equipos grandes, ¿eh? Sí. Boca, Corinthians, Cerro, Barcelona, Santa Fe y Bahía. Sí. Bahía un grande del norte. Y lo que hay del otro lado, no. Son todos equipos chicos. Clubes chicos. Claro, hay que ver quién cae como representante de Colombia o de Bolivia. Porque si de Bolivia, por ejemplo, cae Bolívar creo que está en fase de grupos, sí. Si es un The Strongest, ahí ya puede... Claro, porque Bolívar es el único clasificado con nombre y apellido. Claro. Nominado. Porque el resto es... ¿Vos sabés qué es? 1, 2, 3... ¿Vos sabés qué es raro lo de Bolívar? No, y el otro equipo, el Bulo. Bulo. Sí, por eso. Y yo no sé qué pasó, Always Ready, porque mira que su cancha es la que más... Claro, se promocionó con lo de la selección, ¿verdad? Pero... este es el camino y que mañana al mediodía se va a estar confirmando. Y recordemos que los sorteos son solamente fase 1 y fase 2. Y fase 3, porque mañana ya se va a saber si el ganador de Cerro contra el del bolillero 2 va a jugar contra el ganador de tal. Entonces, eso y lo de la Sudamericana. Claro, te iba a decir eso. La Sudamericana se conocen los 2 partidos por país, ¿verdad? Claro. O sea, en el caso nuestro, los 2 partidos. Exactamente. ¿Quién es rival de quién? El año pasado, esa era la expectativa cuando estaban Luqueño, Guaraní. Olimpia y Ameliano. Olimpia, Ameliano, Luqueño. ¿Y ahora quién están? No. Está Guaraní. 2 de mayo. Cierto, el 2 de mayo dijimos que se juega el neutral. Luqueño. Y Ameliano. El equipo de la Sudamericana. Sí. Entonces, Ameliano, Luqueño, Guaraní, 2 de mayo. Lindo emparejamiento. Es decir, justamente por ser solamente fase de repechaje o playoff, el sorteo en sí no va a ser largo. Porque la parte larga es cuando tenés que armar los grupos. Y eso se va a hacer a mediados de marzo, cuando ya esté todo definido de cuántos son los equipos que vienen del repechaje para llenar la fase de grupos, tanto para la Libertadores como para la Sudamericana. Entonces, mirando lo del bolillero, las certezas, Nacional sabe que sus rivales salen de estos 3, sabe que define afuera, y Cerro sabe que, por ejemplo, Cuco, por ahora, y con esa salvedad que hacíamos del representante de Colombia y de Bolivia, no tiene, porque tampoco es que de los 6 que se encuentran en la fase 1, uno dice, mira que hubo época donde, no sé, Estudiante de La Plata estaba allí y en otro formato, para entender, y Cerro define en casa.
al ser bombo 1, todos los que veíamos en esa columna, los Boca, Corinthians definen en casa. Nosotros vamos a conocer mañana, claro, ya te puede tocar uno de los tres, y se va a conocer para la segunda ronda ya la llave. Entiéndase. No, si están en el mismo. En fase 2. Claro, Cerro tiene, claro. Ya puede conocer Cerro. Puede conocer, sí, ya puede conocer Cerro su rival, ¿verdad? Salvo de que. Claro, eso se sortea. Sí, se van a conocer lo Nacional, que digo, sí ya conoce. Claro, Cerro va a conocer su rival, pero Cerro tiene que jugar 2 fases. 2 fases. Claro. Y bueno, el Cerro va a conocer ya en la llave, ya se va a hacer. Está bien. En la fase 2. Claro, te puede tocar el ganador de Corinthians contra tal, así, está bien. Por eso te decía que un buen sorteo sería que de esas llaves no te toquen o que Corinthians y Boca tengan que cruzarse entre ellos en la fase 3 y que vos vayas por otro lado. Un ejemplo. El ganador de Melgar contra Boston River puede ser. Y si, claro, pero o si no se puede dar que Cerro se enfrente al ganador de la serie nacional. No hay limitación de países. Tengo entendido que no. Tengo entendido que no. Y por eso marcaba lo de este año de Botafogo y Bragantino. Fíjate que eran 2 equipos de Brasil y se enfrentaron en la fase 3 y se tuvieron que anular. O si no iban, y Trinidense, por ejemplo, jugó con Colo-Colo, Nacional jugó con Palestino. Entonces, mira que nuestros equipos llegaron a la fase 3. Mano a mano, Dani Ariel, ¿cuáles fueron las eliminaciones más sorprendentes del último tiempo? ¿Ameliano Olimpia? ¿Vos hablas de Sudamericana? De los 2 torneos, mano a mano. Yo te diré que para Nacional Olimpia, aquella vez, el gol sobre la hora de Salgueiro, con Almeida. Que fue Sudamericana también. Cuando vino Néstor Ortigosa para jugar a Sudamericana, estaba en el palco y miró y quedó eliminado Olimpia. Después tengo Cerro Táchira. Y ahí Cerro contra ese equipo de Sucre, que atajaba Lampe. Lo eliminó Universidad de Sucre. Sí. Guaraní Independiente del Valle, dicen Néstor, ¿se acuerdan? Que y por ese penal Independiente pasa y llega a la final de la Libertadores contra Nacional de Medellín. Yo te diré otro de Guaraní, el hincha Guaraní dirá, está echando sal en la herida, Dani, pero el día de la asamblea de la APF, o sea, es que cuando Robert Harrison dice, yo no me voy a presentar más, esa era la noticia, porque a la misma hora Guaraní estaba liquidando el trámite contra América de Minas Gerais. No, eso fue increíble. Y había ganado en Brasil con gol de Josué. El Estadio Independencia, ¿verdad? Sí, claro, porque esa cancha que es más famosa para nosotros porque Mineiro a veces juega de local, es la cancha de la América, y acá ganaba Guaraní. Es decir, tenía un global de 2-0. Y le empata la serie, van a penales, el arquero. Le dieron vuelta. Y creo que el arquero era el colombiano que después se fue al Milan. Pero esas cosas que le... Guaraní venía de alguna semana de lo del 155. Claro. O sea, entre diciembre del 2021 y creo que fue febrero del 2022, futbolísticamente le pasó de todo. Davis, dice Néstor. Sí. Y el arquero. Vázquez. Pero lo concreto es que a mí me pregunté, y esa fue una eliminación insólita. Porque lo otro que vos decís me parece que pasa más por el impacto. Claro, la otra más que nada porque estuve en la cancha. Claro, capaz que porque vos decís futbolísticamente, Ameliano fue más que Olimpia, Cerro Táchira fue un dolor tremendo. Claro. Pero estar ganando 2-0 el global y faltando tan poco. Olimpia, Ameliano, la forma de juego Olimpia, el 2-0 último. Claro, ese de la Sudamericana. Y lleno de público y sabía que el presidente era nuevo, se ilusionaba con el tema de seguir. Olimpia ha servido con Palermo en la Sudamericana y nada. Por eso es tan cruel el tema de repechaje, porque te puedes quedar sin nada, ¿verdad? Estamos con el licenciado Rubén Recalde, del grupo opositor de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo le va? Buen día. Federico, buen día. Un saludo para todos y a los que nos escuchan también. Bueno, se manifestó a través de la cuenta de Twitter, ustedes se manifieste ahora a través del audio de ABC Cardinal, de ABC TV, el tema de lo que le pareció la reaparición ante la prensa de Juan José Zapaga ayer en la presentación de Diego Martínez.
Sí, entiendo que fue una sorpresa para todos, Federico, el hecho de que se haya acordado nuevamente de todos los que queremos el bien para hacerlo y bueno, estamos acostumbrados ya a eso como comentario, ¿no? ¿Qué palabra utilizó para definir la oposición? Inmadura. Ajá. Sí. No busca su mérito, sino que el desmérito de los otros. Claro. En ese momento se acordó de ustedes. Tal cual, ¿no? Con disculpa de mi expresión de risa, pero sería bastante importante debatir con él qué es lo que significa inmadurez, que es lo que él presenta también para demostrar su madurez y cómo desmeritar la madurez nuestra. Nadie va a estar sentado ni queriendo estar sentado al frente de nada si no se siente maduro en todo sentido. Da mucho para discutir. Lo que él piensa y bueno, lo que pensamos nosotros es totalmente diferente. Pero creo que los hechos lo demuestran, así como él dice que los hechos demuestran su gestión. Nosotros podemos demostrar con hechos qué significa la madurez. Rubén, escucharon ayer que Juan José Zapag dejó a entender que se presentaría de vuelta para una reelección. Sí, totalmente. Creo yo ya haberlo comentado, de que no me quedaban dudas de que así iba a ser. Y creo que de su mente salió ya algo terminante. Él no quiere dejar esto. Esa es la lectura que hacen, porque no le dijo taxativamente, pero se dio para esa interpretación, ¿no? Totalmente. Es más, nosotros ya, la presunción nuestra ya viene desde hace rato de que él mismo se iba a presentar. Escucha un poquito esto. La apuesta del Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. No hay otra interpretación. No. Para nosotros es claro desde un principio y también si la interpretación debería de ser como una apuesta que no va a ser más, lo tomamos. Esta es una batalla que decidimos ya pelearla y la vamos a pelear en serio. Tenemos las herramientas y las armas correspondientes para pelearla de una manera importante. Rubén, si es Juan José Zapag el que se presenta para la siguiente elección de autoridades, desde la carpa de la oposición, ¿entienden que así nomás luego iba a ser, o creen que porque se está armando una oposición él dice no, capaz sería un riesgo delegar esto a un sucesor como se venía hablando, ya sea un Petengil o un Carrizosa u otra persona? Independientemente sea quien sea la oposición, sea cual sea la situación, él iba a estar a la cabeza. Y si él está en la cabeza formalmente, entiéndase, liderando la chapa, ¿va a ser un terreno más complicado que si es que designa a un Delfín, por ejemplo? Si me preguntas a mí personalmente, te respondo de que hoy la oposición está muy fuerte. Sea quien sea el candidato del oficialismo, estamos para darle batalla y para salir victorioso. No importa, sea quien sea, no nos da lo mismo. ¿Qué le parece, Rubén, en las contrataciones? El técnico, el gerente, antes el coordinador de las inferiores. ¿Cómo ven ustedes? ¿O cómo ve usted personalmente? Federico, nosotros como hinchas estamos para alentar siempre, nos sentimos con mucha esperanza, esperamos que este año se puedan revertir un montón de malos resultados y lo más importante, de mala planificación. Creemos que este equipo nuevo que se está presentando va a tener el tiempo necesario para hacer
análisis diferentes que tuvieron los técnicos anteriores, que siempre llegaban sobre la hora sin posibilidad de poner su experiencia en lo que se venía. Ahora van a tener un tiempo importante para prepararse y bueno, esto debería de ser distinto, pero entendemos que cuando todo viene mal de arriba es difícil que los cambios se produzcan, pero desde ya como hinchas estamos para alentar y queremos que a Cerro le vaya bien. Bueno, está Rubén, ¿alguna reunión del grupo antes de fin de año en estos días? Mañana jueves estamos preparando una linda reunión, Federico, donde seguramente va a salir a flote el músculo verdadero de la oposición. ¿Es una reunión, va a ser de carácter privado o con presencia de la prensa después? Sí, yo entiendo que están invitando, hay gente encargada que está haciendo las invitaciones y seguramente esto se va a hacer público. Yo estuve nada más de aquí viaje. ya me envía Rubén Wilson, nuestro compañero, cena de fin de año unido por el Ciclón, celebrando el día del hincha de Azulgrana, artistas invitados, 19 de diciembre, 20 horas, churrasquería, invitación dirigida a socios vitalicios y activos del Club Cerro Porteño. ¿Esta va a ser la reunión? Sí, tal cual, esa misma. Bueno, y seguramente sí, claro. Rubén, cuando decís mostrar el verdadero músculo, ¿habrá anuncios, gente renombrada, o es esto que marcaba un poco que es la cantidad de socios, vitalicios, activos que van a estar en esta reunión? Sí, entendemos que van a ser más de 500 personas y cada uno va a ser referente y cada uno con posibilidad de atraer también a un montón de socios. Vamos a estar los que llevamos adelante el cartel hoy de la oposición, y seguramente hablarán los candidatos a miembros del TEI, que es por lo cual estamos hoy unidos entre todos como un primer paso, para después fortalecer el equipo una vez que se termine esa asamblea, para ya pensar en la asamblea del cambio del 2026. Bueno, mañana entonces vamos a ver seguramente quiénes van a hablar. ¿Va a aparecer algún rostro nuevo entre los referentes de la oposición? Van a estar muchos, Federico, y tal vez algunos ya con ánimo de aparecer también, ¿no? Vamos a estar muchos. Esperemos que supere todas las expectativas que estamos teniendo. Está Rubén Recalde, muchas gracias por el tiempo. Federico, gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Ahí está, el Frente Opositor de Cerro Porteño. Mañana hay reunión, alta reunión, en Paulista. Van a ir los muchachos a escuchar y a comer de paso, me imagino. ¿Verdad? Mira dónde hacen la reunión, Tipo de despedida de año. Claro. Y... antes de la despedida de año, ahí cerca. Ahí también, ahí mismo y cerca. Ahí también se hacía. Sí. Ahí y en la vuelta. Eran otras épocas. Sí, te acordás. Una vez Gerardo ganó una canasta que parecía un ataúd, una cosa así, pero impresionante, de grande. La canasta de la... estamos hablando de la despedida de la Conmebol. Sí. El famoso almuerzo y a veces cena. Donde nos encontramos todos los colegas. Sí. Algunos colegas llevaban 20 parientes para ir. ¿Verdad? Una locura era. Y se extendía a veces hasta la tarde. ¿Cuántas anécdotas hay? Había cuántas anécdotas ahí, sí. Había un horario, hasta las 3 de la tarde, canilla libre, y había alguien que pidió un vino re caro y justamente se lo trajeron a las 3 y 2. Se estaba plegando en el baño. No, una locura. Ay, 11:54. ¿Qué pasaba aquel? Bueno, Olimpia mañana asamblea. A las 6:30 de la tarde. Estadio. ¿Será que anuncian el levantamiento de la inhibición? Es posible. Para si es una cuestión de golpe de marketing, porque como que es la última reunión fuerte. Fíjate que hoy como que es desde el enfoque de día a día,
este es el último miércoles tipo laboral, hábil, porque sí. el otro miércoles 25, después 1 de enero y el 8 ya queda muy lejos y podemos aplicar lo mismo con la semana. Y en esto de decir, bueno, este es el timing correcto para anunciar, yo creo que mañana en la asamblea estaría bien, como también vi que la cuenta hacía esto de... hoy hace un mes que salimos campeón en Pedro Juan Caballero, como tratar de buscar... pasó? Y pasó mucho. Qué bárbaro, ¿eh? Pero... 2 años de la consagración de Argentina. 2 años, 18 de diciembre en también, Qatar, sí. También, ¿eh? Y también la consagración de Olimpia en el 2011, que eran muchos años sin... Terminó tarde el campeonato. Lo del 2011 Sí. te demuestra cómo antes se terminaba más tarde. Y acá es cierto, el torneo estaba para terminar el primer fin de semana y Olimpia sale campeón de forma anticipada. Pero volviendo un poco al enfoque de lo que significan estas fechas, por lo que ustedes marcaban, el lindo material que preparó la AFA con el tema de su obtención. Y en el caso de Olimpia, a lo que planteas, yo creo que mañana es un día ideal. Ahora, igual, si no lo hacen mañana y lo hacen cerca de las fiestas, también vas a poder sacar ya para decir, mira, otra razón para celebrar y la gente expectante. Y en el caso de Olimpia, fíjate que hoy se juega la final de la Intercontinental /Mundial de Clubes, como quiera llamar, entre Real Madrid y Pachuca, y la cuenta oficial de la FIFA sacando a los campeones, y ahí está el escudo del Olimpia, de lo que fue el 1979. Entonces, cuando no hay fútbol así, en nuestro caso de forma activa, los recuerdos, la memoria, efemérides, y en el caso de Olimpia es el que más tiene para recurrir al archivo y mostrar un poco lo que ha sido su palmarés. Exactamente. Recordamos 12 años, estaba viendo el gol de Pablo Guerrero para Corinthians contra el Chelsea. Anteayer fue la fecha así exacta. ¿El español dirigía al Chelsea o no? ¿Quién? Me pareció verlo en el banco. No. Tite al Corinthians. Sí, que tenía al interminable Casio, que fue gran figura. No me estoy acordando quién era el técnico del 2012. Esa final le ganó a otro, se mandó un partidazo al Bayern Múnich. Sí. Le ganó en Múnich, En Múnich le ganó. Cancha sí, le ganó. Antes no se recordaba tanto las efemérides, ¿verdad? Es que hace 20, las redes 30 años sociales, atrás. Con las redes sociales potencia, ¿verdad? Es sí. lo que... Y lo el que video, la imagen. y lo que acabo de decirte también ayuda, porque es una época donde no tenemos competencia. Porque si mañana tuviésemos, no sé, la fecha o una liguilla, vos decís, ok, pero ya mañana hay que salir campeón y hace un mes, por eso recordaba como la cuenta del Olimpia, lo de ahora. Me dice el doctor Coda, Rafa Benítez, sí. Rafa. Sí. Okay. Él era el técnico del Chelsea en aquel momento. No, las efemérides son hermosas, impresionantes. Sí. La otra vez, por ejemplo, el 9 de diciembre fue Independiente de Liverpool, el 84. Hoy no creo un Independiente de Liverpool terminaría mal hoy. Pero aquí ya le ganó Independiente a Liverpool, claro. Mucha diferencia. Le ganó 1-0, gol de Percudani. Y sirven mucho las efemérides para refrescar, porque a veces hay datos que a lo mejor que vos viviste, ¿verdad? Intensamente algún partido, tenés la memoria, pero hay datos que se te escapan a través del tiempo. Y recordando, viendo las imágenes de vuelta, es como una película que ya viste, pero te olvidaste de algún segmento, algún hecho o una secuencia, que de repente, mira tal cosa. ¿Sabes qué película vi la otra vez? ¿Sabes qué película vi? Y me aburre por el cine nuevo, pero no es como el de antes. Me puse a mirar Rambo 1. Está bien. Y me había olvidado de cómo decir alguna secuencia. Sí. Me había olvidado que él se va a un pueblo a buscar primero a su compañero. Yo tenía como que se iniciaba ya en el puente caminando, entrando a ese... Me olvidé la parte de... Lo de Afganistán. Pasa. Afganistán, ¿verdad? Cuando se va a buscar a su compañero de la tipa le dice que se murió. Al arranque de la película. Ya, Rambo 1, sí. ¿Qué película era la de antes? Ellos eran combatientes de Vietnam. Sí, exactamente. Sí. Así comenzaba. De una fuerza de élite. Y hay canales que así pasan una suerte de maratón. Rambo 1, 2, 3. Justo te agarró un domingo, no tenés nada que hacer. Pones el aire y seguís hasta el final. Luis María tiene... los clásicos, así justamente como decís, las sagas. Bueno, en Estados Unidos, una cantidad. En Estados Unidos hay un canal lo que se llama Hallmark, que tiene que ver un poco con eso que ustedes marcan, y para aquellos que quieren embuirse en la nostalgia. ¿Viste? Acá cuando se habla de no poner a Marco Antonio, eso ya puede ser un cóctel peligroso, pero cuando vos decís, no, sabes que ya estoy podrido de los Marvel, los Avengers, no, pero hay esta gente que aparece ahora. Hay el público joven diciendo que están hablando de quién, no, una cosa, pero fíjate que Top Gun
es un buen ejemplo de lo que era un clásico y ahora lo hicieron. Está la saga de Duro de Matar con Bruce Willis, sí. que comienza justamente en una Navidad, claro, la número 1. Y más si, por ejemplo, algún joven sabe cómo está Bruce Willis ahora. Y decirle, mira un poco lo que era antes. Y, bueno, el tema transgeneracional. El Padrino. Sí. Las 3. Y capaz hoy el chico te diga, no es muy largo. El Padrino, sí. No, dame algo más rápido, algo más de Avengers, dame a Tony Stark en vez de... Depredador, por lo menos me gustaba mucho. Pero acá clásico. me dice el pelo comandante que la semana pasada se tragó la 1, 2 y 3 de Rambo por Netflix en un solo día. Sí, no, está... La Rocky 1 y Rocky 2 no tiene nada que ver con las otras. Después tenés a los que son capaz más hábiles, porque esto es tipo apelar directamente a la nostalgia a un grupo etario o a una generación. Ya que ustedes hablan década de los 80 también, entre Rocky y Rambo, para otro público en Estados Unidos, y fue furor mundial lo de Karate Kid. Y con Karate Kid... Un poquito más adelantado, claro, ¿verdad? Y con Karate Kid, el que hace de protagonista, ahora ya de grande, le encontró la vuelta y está Cobra Kai. Entonces, para las generaciones nuevas... Sí. Cobra Kai es la serie exitosa que Netflix compra después de la primera temporada. Y eso es los de Karate Kid ya siendo grandes y de adulto, y le encontraron muy bien desde la... Sí. Y ahora vi que van a hacer una especie de Karate Kid leyenda donde aparece Jackie Chan. ¿Verdad? Sí que se murió el señor Miyagi. Hablo de la vida real de Makio, pero ahí tenés un caso de lo que era un clásico antes, y ya que todavía siguen casi todos vivos, le dijeron, ¿por qué no armamos? Y el guión está muy bien hecho, y le encontraron la vuelta de, vamos a seguir, sería como que, y bueno, lo que hizo Rocky con Creed, ¿verdad? Es como que le buscan, pero así vas a captar al nuevo público. Yo no creo que el nuevo público, Federico, te quiera ver Rambo 1. No, obviamente. Si yo, cuántas veces intenté a mi nena hacerle mirar Volver al Futuro 1, que es una peliculaza, y yo me quedé dormido, y cuando me desperté había cambiado ya. No, que no tengo paciencia si vos para ver. Vos querés ser el gran defensor y querés convencerle, y si te quedas dormido tu hija va a decir ¿sabes cuántas veces vi Volver al Futuro 1? La mejor de todas. Porque la 2 es un cambio permanente y la 3 se van al oeste. Después está la saga de la profecía, también gran película en aquel momento. Duro de Matar, ya dije. Duro de Matar. Depredador, como dijo Ariel. Terminator también. Realmente eran sagas muy importantes. Esta de los tipos que salen a farrear está muy buena también. ¿American Pie? No, American Pie también está. Esta de La Noche Loca que pasan los... Espectacular la película. Que después lo persigue un chino, que se van a dormir en un lugar y se despierta de un tigre al lado. Famosísima la película. ¿Cómo se llama? A la pucha. Qué bárbaro. Aparece Mike Tyson y todo. ¿Qué pasó ayer? Sí. ¿Qué pasó ayer? Espectacular esa película. Espectacular. ¿Qué pasó ayer? Gracias a la gente, sí. Gran película. Y fíjate que en materia de... Bueno, pasa creo que también con la música, ahora, pero estrictamente en el tema de la película, fíjate que también hay una clara tendencia de que ya no aparecen obras originales o que no hayan sido adaptadas a la pantalla grande. Todas son así, tipo una secuela, una precuela. ¿La de ahora? Claro. Sí. Y vos ves el top 10 y no hay muchas originales. Y te dicen, no, en la industria musical también pasa, cada vez son más el tema de los covers, esto parece más el featuring, el tema de las colaboraciones, pero también uno dice, a la nueva generación, vos le mostrás eso del 70 al 80 y te va a decir, no, esto es lo mismo que cuando, no sé, nuestros padres decían, tenés que ver el Western Spaghetti, y había gente que capaz te veía el High Noon, o el bueno, el malo y el feo, y había gente que decía, no, yo prefiero verlo de ahora, de lo de los 90, y eso va cambiando de forma dramática, porque ahora sí la velocidad es tremenda. Aquí me dice un amigo oyente, a vos nomás te pasa, Federico, mi hijo fanático de los cazafantasmas de los 80. Los cazafantasmas hicieron hace poco una versión nueva, pero de los 80 sí me acuerdo. Los actores muy, muy conocidos. Dice que le hicieron su cumpleaños con la temática de los cazafantasmas. Sí. A mí nunca me gustó los cazafantasmas.
No. Vos sabés que de la época, uno iba mucho al cine. En Argentina, por ejemplo, los sábados a la tarde era ir al cine sí o sí. El famoso matiné se llamaba allá. Y acá cuando veníamos también al cine, este que está acá cerca. Sobre Estrella había un cine. Granado, ¿puede ser? Después estaba el cine Iguazú. Splendid. Acá los cines muy te traían películas. Acá el Victoria se omite. El Victoria se omite, sí, porque ese era para circunstancias extrañas. Pero acá lo bueno que había, de diferencia de otros países, que acá daban 3 películas. No, y por eso. Era 6 horas estaba dentro del cine. El famoso se te cae la cédula, pero el Cosmo, dice Miguel. Claro, sí. El cine Cosmo, ahí yo vi Flash Gordon, estaba el Ghostbuster, que es Casa Fantasma, estaba, y un cine un poquito más nuevo, pero que ya desapareció, fue el Premiere. El Premier, que estaba ahí acá en Montevideo. Exactamente, sí, ese era más nuevo. Sí. No, bueno, hablando un poco de cine, porque estaba metiendo el tema de qué difícil que encontrar una película buena ahora. Y vos sabés que hay una va por criterios, y hay una que dice las 250 mejores películas. Y va de 2024 hasta 1900 y algo, y están todos los clásicos, impresionantes lo que eran las películas de antes. Especialmente la de Al Pacino, la de Robert De Niro, clásico que podés mirar. Ahora vos, por ejemplo, mirás Scarface ahora y el nacimiento de la mafia cubana en Miami, más o menos, ¿verdad? Pero mirá otra y te parece que es sobreactuado, que está Taxi Driver, por ejemplo. Sí. Son películas que hoy podrían ser tranquilamente un gran hit actual, pero sería muy prohibida. Sería muy cuestionada. Taxi Driver, un violento, psicótico, sí, claro. ¿Verdad? A ver, yo creo que hay 2 cuestiones. Eso que cita es cierto. Fíjate que hoy, hasta en los dibujitos animados de Disney, tienen que colocar el trigger alert, le dicen. Por favor, no se ofendan para los cristales que puedan existir a la hora de la audiencia. Ya le avisan. Claro, es como... Y pasó con Top Gun. Top Gun, el nuevo, se pasó explicando que el antiguo deben contextualizar que en esa época lo que hoy no se puede, antes se podía, y esas cuestiones. Yo también al tema de la narrativa. Yo no sé si capaz los chicos de hoy, por eso capaz el oyente te decía, no, ese es un caso personal tuyo, al mío yo sí le pude inculcar y esas cuestiones. Claro. Capaz, porque si hay gente que es, y acá no voy a una cuestión de ideología, voy a una cuestión de plataforma. Si es adoctrinada mirando shorts y reels y TikTok, te aseguro que un Taxi Driver, te aseguro que Montana va a parecer una cuestión aburrida. Acá me ponen Tiburón 1, que es de Steven Spielberg, que fue un peliculón. Sí, claro. Pero que yo siempre siento a mi niña, que va a cumplir 10 años en enero. Ella le gusta el tiburón hay una película de tiburones que entran a la ciudad, invaden toda la ciudad, es una cosa de loco. Pero que tiene Megalotón, creo que. Bien surreal. Pero claro, pero que tuvo un éxito taquillero muy importante y yo le puse a mirar, pues yo leí el libro Tiburón y después miré la película. Y yo he visto, creo que se hizo en el 79, la primera película. Espectacular, el que detrás de una jaula le enfrentó en el fondo del mar. O sea, que marca un antes y un después. Hasta ahora, para aquellos que hacen ese tour a los estudios de Universal, los guías ahí te cuentan que tipo fue el Tiburón de Spielberg, fue el que marcó una especie antes y después del concepto del blockbuster. Por el blockbuster se le dice a las películas de taquilla y tiene que ver con la fila que se armaba y corría toda la cuadra. De ahí viene la palabra block. Pero imagínate, hoy en día hablar de Dani, cine, el terror de los chicos y de los grandes también, muchas veces entrar en el mar. ¿Y quién no se imaginaba cuando era chiquito que iba a venir con la buena banda sonora que había, ese ritmo, esa cadencia, pero... En mi caso lo que no pude ver fue El Exorcista. Ese también que fue de esa época. Te recomiendo. No puedo, con Linda Blair. No, yo no pude ver Federico, comenzó el show y... ¿la sacaste? No pude. No pude dormir esa noche. Yo vi varias veces. Tuve que rezar varias veces. En serio, fuera de una. No, que es complicada. No pude dormir. Complicada la película, El Exorcista. Pero está la famosa escalera ¿en qué ciudad de Estados Unidos? Está en Boston, No me estoy acordando. La famosa escalera que es sitio turístico. Sí. Donde bajó el sacerdote. No, y después hay varias historias de todos los que participaron de la película, qué final tuvieron, qué les pasó en sus vidas. Coincidentemente estaba mirando anoche El atentado en Boston, en la maratón.
Está buena, Dicho sea de paso, está buena. Está buena. buena. No, y ahí tenemos una transición. El hecho de hablar de cine, pero te hablo de cine físico, no el género, no lo que significa pantalla. Ya es un concepto medio... Hoy cine es como el vinilo. Es algo medio raro, exótico, pero te puede dar ese gustito. Antes nosotros solamente consumíamos yendo para ver alguna película. Como también hoy le decía a los chicos, vos sabés que hace 30 años... En el 9 creo que mostraba el lunes de película y vos tenías que absorberte 2 horas de propaganda para ver 1 hora y era la gente de las 9 hasta la medianoche. Porque era la mejor parte, duraba 30 minutos, te enganchaba con la película, después tenía que dormir tarde para... Y tus padres te mandaban a dormir porque ya era tarde y todavía no estaba la mejor parte, pero hoy decirle a los que consumen o consumimos a través de un streaming, ¿qué pausa? ¿Qué corte de 10, 15 minutos? A mí me enganchaba, hablando de enganchar, cuando era Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone o ¿cómo se llama el de Cobra, el de creo que es luego ¿Stallone o Cobra? No, ¿cómo se llama, Dani? Bruce Willis, Van Damme. Ahí está. Era garantía. Estos actores eran garantía de... La calidad en Washington, sí, gracias. Nos escribe luego de Estados Unidos, la calidad del Exorcista. Coincido con Ariel, yo hasta ahora estoy traumado con el Exorcista. No, que fuerte. Es muy fuerte ese. El silencio de los corredores, ya viste, sí. Otro actor que miré toda la saga fue Denzel Washington. ¿Qué actor hace? Qué grande película. El justiciero, el vuelo. La última. El vuelo pero espectacular. Desde coleccionista de hueso hasta acá es... ¿Cuál era ese cuando era el chofer de un tren? No el maquinista, no, está muy buena. Que toman de Ren. Sí. El vuelo me encantó a mí, el final y su mensaje. Pero eso ya son muy actuales. Pero la más triste, la que él es el guardaespaldas de la niña que secuestran y a él lo matan. Algo de llama. Hombre en llama. Hombre en llama, qué película. Pero en México. Uno arranca con Filadelfia. Porque él casi patentó... Él es el abogado, ¿no? Él es el abogado de Tom Hanks. Sí, de Tom Hanks. ¿Verdad? Y él casi patentó eso que también creo que se suele utilizar como muletilla. Explícame como si yo tuviese 8 años. Explícame como si yo fuese un niño de X años. ¿Cuál es tu caso? Y bueno, se trataba de alguien que había sido despedido por el tema de que era homosexual, ¿verdad? El SIDA. Era el comienzo de todo eso, ¿no? 2 actorazos. Y bueno, hoy la industria tiene también otros desafíos. Siempre cuento que y dividió aguas, el propio Hanks, que ganó un Oscar por esa actuación, dice, hoy yo no podría hacer ese papel porque se me criticaría, porque él no es. Claro. Y así tenés varias cuestiones. No, es que yo la otra vez me estaba planteando, no sé qué película estaba mirando, decía, hijo de puta, no sabían ni que iba a existir el celular. Era el llamado por teléfono, normal. Y en ese cine, por ejemplo, no existía escena que no estén fumando. Todos fumaban. Sí. Las reacciones de diario, todos fumando. ¿Sabes cuál vi también que está muy buena? Y la vi muchas veces, pero la vi ahora en pantalla bien grande y con buen sonido. El perro de la calle. Con Al Pacino. Con Ray Liotta, que falleció hace poco, que siempre actuaba mafioso. Con Joe Pesci, que así o no, pues como mafioso actuaba re bien. Él actuaba en Mi Pobre Angelito, ¿verdad? Pero como mafioso era un espectáculo. Increíble. Bueno. Le gustó a la gente el tema del cine, mirá, está hablando porque en Washington lo recomiendo, no, mirá, siguen llegando los mensajes. Deporte de película, de todo un poco. Me dijeron lo mismo el sábado también. Sí, pero que hablaron de película también el sábado. Hablamos de parrillada. Qué lindo, hermano. Las parrilladas de antes, había mucha gente nostálgica de la Asunción de antaño. Y por supuesto un par o 2, 3 mensajes que te planteaban lo mismo. Claro, ya vamos a estar. Sí. Pulp Fiction también sí, que gran película. Pulp Fiction. La terminal de Tom Hanks, Tom Hanks tiene cada película. Forrest Gump y Rescatar al Soldado Ryan son y Wilson impresionantes. Wilson. El náufrago. Sí. Espectacular. Esa también, su parte final fue muy fuerte. El hombre que viene dado ya por muerte, encuentra ya su familia totalmente ya reformada. Eso va a ser bravísimo, ¿verdad? Qué bravo. Lo que está destruyendo la industria del cine, y no se enojen conmigo, ¿eh? Mucha gente, esta es una opinión. ¿A qué? Lo que está destruyendo la industria del cine es el day
Totalmente. La hace muy previsible. Zully también, dice Cristian, la del piloto. Esa que cayó en el río Hudson, en la bahía Hudson. Esa es, Tom Hanks. Esa es real. Sí. Y después hay una de Denzel Washington. ¿Ocurrió en el 2011 por eso? ¿Hace poco fue? Sí. Hay una de Denzel Washington que el avión cae. ¿Y ese es el vuelo? El vuelo, Sí. qué gran película. Él era un Él borracho, le mete de todo, cocaína y whisky. de todo. Sí. Pero él no tuvo incidencia su adicción. No, salvó el avión. Pero al final él terminó. El sistema terminó justamente condenándolo. Pero él quiso aceptar. Yo creo que el mensaje que hizo, él se sentía en prisión con su adicción. Y después el mensaje que tiró es que estando en la cárcel él se sentía libre. Más allá de que él asumió... Pero ese mensaje que vos acabas de leer, ¿vos coincidís con lo que dijo que todo esto es por lo del DI? No, me aburre mucha... O sea, es como que hay una obligatoriedad en algunas cuestiones, ¿verdad? Y que hay. Es que, claro, es que por eso te cité. Sí. O sea, Tom Hanks hoy... Claro, hoy no podría. Lo van a criticar de los dos lados. Es que le van a decir que se está apropiando. Claro. Así de simple. Claro, entonces... Claro, de ahí le decimos a la gente es diversidad, equidad e inclusión. Claro. La pareja del señor Ecoló con la chica blanca. El gáster americano también con Denzel, sí. Bueno, no tira la toalla todavía y se sigan con el cine. Tranquilo. ¿Vieron Casablanca? Esa de Humphrey Bogart. Sí, la vimos. En color, por supuesto. Fede no lee el mío, a ver qué dice. James Bond, mi papá muy fanático, también tiene una saga. Arrancó con Sean Connery y nada más y nada menos. James Bond. Sí. Fíjate que ya que estábamos hablando de Hannibal Lecter, sí, otro personaje. De los del contexto, lo que el viento se llevó ya se coloca con el warning, con aclaración. Esta película tiene escenas o situaciones o diálogos que puede ofender a la gente que... Ahora. Sí. Por eso. Es un eterno debate lo que ocurre también con la música, en menor medida, pero con el cine sí pasó un poco el tijerazo hubo bastante en lo que es el eterno dilema. Espera, esto es creación artística y tampoco es una burbuja. Todo lindo con el DEI, que es lo que se puede aspirar dependiendo de qué sector o qué ideología, y otro que dice, no, pero acá me está cercenando mi ala creativa, yo necesito colocar esta imagen, yo necesito colocar esto, y por eso te citaba que... Tiene que haber siempre uno. Saludos a Luca Nataloni, sí, tenés razón Luca, buenos muchachos, es la de Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Perro de la Calle de Tarantino, esa Perro de la Calle es la de Samuel Jackson y John Travolta. Gran película también. Enfocaban muy bien ellos el tema de la mafia en aquel momento. Bueno, mira la película que me dejó traumado, Lo Intocable con Sean Connery y Kevin Costner. Qué película, qué película. Y después está la película de fútbol, Escape a la Victoria, una película tan trucha, donde tuvo Pelé. ¿Qué estaba pasando? Miro, agarró una parte. Pero atacó Pelé, que estaba en el Cosmo cuando eso. Stallone no tenía ni idea cómo agarrar la pelota. Stallone no tenía ni idea. Stallone volaba con la pelota en la mano. Sí. Se notaba bien que ni le tiraban, ¿no? Una pero cosa de loco. Muchos ingleses, creo que es Gorat, actuaron, Federico. Y Bobby Moore, capitán de Inglaterra en el 66. Osvaldo Ardiles, allí metido. Ariel, vamos a entrar a lo nuestro, que siempre hay comparación, división. Sí. ¿Schwarzenegger o Stallone? Es como que me mete ahí como Kiko Don Ramón. No, porque... ¿Los dos? Qué decirte, che. Y yo creo que me quedo con Arnold. Yo también. Supo actuar hizo películas simpáticas también. Y empezamos Gemelo, con Terminator. Gemelo con Danny DeVito, por ejemplo, está muy buena. El que eran... No sé, se embarazó ahí. Gemelo. El Gemelo tenía 1,5 metros, Danny DeVito. Gemelo. Terminator, ¿verdad? Después... A mí me gustó mucho... hace rato le dije. El Vengador del Futuro había una que estaba muy buena. Esa sí la vi en un cine acá. El Vengador del Futuro con Schwarzenegger. Pero sí. Después hay una película en la que un terrorista colombiano va y hace un ataque, una explosión en una calle de Estados Unidos y le mata a su señora y a su hija.
y él va y se mete en el caracú de los terroristas en Colombia. Comando, fungiendo dice. Comando es muy bueno también. Comando es muy bueno, Comando. Dani, Depredador es muy bueno. Depredador buenísimo también. Principio de los 90. Un video, ¿verdad? Un juego electrónico. ¿Cuál? De Depredador había uno. Sí. En nuestra época nosotros jugábamos a los videojuegos. Había Dani, Liam Neeson o Denzel Washington. Te nombro dos actorazos, pero que uno no puede dejar de ver. Liam, yo he visto muchas películas también. Sí, películas. Implacable. Hay una que ellos viajan y caen cerca de Alaska y los lobos se lo van comiendo uno a uno. ¿Qué película? Esa es fuerte. Y después termina con él muerto. También. Y después hay una parte también, una película, no recuerdo su nombre. Denzel Washington, ¿no? Coincidimos, Denzel Washington. Donde Liam va y en un camión grande y se queda atascado también en medio de un... qué sé yo, de hielo. Sí, también. Héctor Bazán me dice Corazón Valiente de... Saludos para Héctor, gran aprecio siempre, de Mel Gibson. Sí. Qué peliculaza. Y la de Mel Gibson, Apocalipto, también está muy buena. Bueno, él es el productor de La Pasión. Terrible película, ¿eh? Sí. Que la también Colateral, dice Cristian, el tema del... Sí, Colateral se llama. La película que dije cuando Arnold le matan su... Colateral. Daños colaterales, algo así es. Daño colateral. Acá dice daño colateral, de que habla Ariel también. Y lo de Denzel Washington con Día de Entrenamiento. Qué película. Con Ethan Hawke. Qué película. Creo que gana un Oscar por Día de Entrenamiento, espectacular. También. ¿Y cómico Adam Sandler o Jim Carrey? Jim. Me gusta Adam Sandler. Sí. Pues Jim es su... Jim Carrey no me cabe mucho. A mí su gesto. Pues cuando Jim Carrey aparece en La Máscara. Sí, con una joven Cameron Díaz. Y vos sabés lo curioso que es que Jim Carrey, que es un fantástico comediante, es un actorazo. Fíjate que The Truman Show, o no me viene en la mente el nombre en español, esa que actúa con Kate Winslet y que se deciden hacerse tipo una operación para olvidarse. No, él tiene actuaciones dramáticas. Tonto y retonto, comencemos por ahí, ¿verdad? Hace 30 años atrás. Estoy hablando de dos películas donde él es un actor dramático y hace muy bien. O sea, que en todas las facetas. Que tiene un número, no me acuerdo cómo era el número. Era un asesino serial. Esa no. Está muy buena, esa sí, y lo vi, el papel de asesino serial. Yo he visto... Un número, 17, 13, no recuerdo, pero era todo de acuerdo a los números, cómo iba matando. Esa está muy buena. La Máscara y Ace Ventura. Yo no la vi. Yo he visto Tonto y Retonto. Sí. Mentiroso cuando él era un abogado y no podía decir mentira. Gracias, Carly. Acá me dice, sí, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo es la traducción en español. Acá dice Efecto Mariposa, ¿no? Sí. Y cuando le hace de Dios un día, no sé qué, Dios le da el poder. Ese fue espectacular. Sí, Todopoderoso. Sí, Todopoderoso. 47 se llama la película. Gracias, doctor Coda. Vení bien hoy, doctor Coda. La de Jim Carrey. Y después una de las últimas espectacular fue Guasón, la 1. La de Guasón, la 1, espectacular, gran película. Dice que la 2, no la vi, la tengo ahí, pero la 2 dice que al final la estrella Lady Gaga y no él. Y después otra película que la original es mucho mejor que el remake, El Resplandor, de Stephen King, con Jack Nicholson, la original, y la otra, la nueva, con mucha propaganda, tipo Cementerio de Animales también se hizo una. Yo me quedé con la de Jack Nicholson y... Yo la comencé a ver y no. Vamos a Morgan Freeman, no me quiero olvidar tampoco, qué grande, Morgan Freeman. Uno de mis héroes también del cine. Vamos a la... Y acá tenés 7 cajas, ¿verdad, Ariel? No, pero gran película. Ameriguás, me acuerdo de una película de producción paraguaya en el 94. 7 cajas. Cerro Corá. Bueno, no te iba a preguntar por qué te quedó en el recuerdo, ¿verdad? Esa película... La verdad que me emocionó que iba a haber una película paraguaya en un canal local. Y después uno leyó algo y vio por YouTube Cerro Corá, ¿verdad? Que fue una reproducción de la guerra de la Alianza. Pero 7 cajas creo que es la película. Sí. Es mala, mira que ya vi otra película, pero 7 cajas es maravillosa. Cuando alguien nos pregunta, o sea, un extranjero nos pregunte qué película paraguaya recomendás, ¿verdad? Porque yo me acuerdo antes cuando... Y eso que pasaba y por el tema de los guaraníes y todo eso era... No, vos sé que La Misión... con Jeremy Irons, Robert De Niro. No, pero uno decía, ahí sale Paraguay. Y ahí después, era aferrarte a lo que... Y después estaba otra que decía hablar de Paraguay, que era Retrucha, la que hace Rubén Blades. Con
Anthony Hopkins, fíjate. La que habla de Filártiga. Sí. Que re trucha, esa buenísima. pero los soldados paraguayos. Sí. Capaz que la capital de Paraguay era... En México La parece que Habana, hicieron. sí, una cosa de loco. La que La de hicieron Jim fue- Carrey es 23. Te dije, doctor, que estaba en 47. 23, ¿verdad? Qué bárbaro. Ah, Suspendido, hermano. Se habrá confundido, pero el 47 es el número de Jackie Robinson. Y El, bueno, pues el no puede jugador de confundir. béisbol que lo inmortalizó el Black Panther, que Sí. falleció por cáncer. Claro. Pero no, El día de la capaz- Pantera Negra, no, pero se No, no, mezcló no. todo, mezcló todo. Ahí vamos a quedar, no voy a enviar toda la una por el mensaje, mi querido doctor. Hoy venía bien con el tema del remate y todo, pero ahora 43 es la película. 43. Luna de Cigarra, dice Pato Bando. Luna de Cigarra también fue una película muy promocionada. Edward Norton también, qué actor. El Club de la Pelea. Hay una que le miente a Richard Gere, que era su abogado. Se hacía pasar por un... Sí, sí. Y le reengañó a Y- Richard Gere, que era el abogado más astuto de Estados Unidos. Y era. ya que estamos hablando Sí. de gente muy talentosa, pero que cayó por la cultura de la cancelación, y uno puede decir que él tiene mucho que ver para que Netflix sea lo que es Netflix, pero ya que estamos hablando de cine, Kevin Spacey. Kevin Spacey con Seven, Kevin Spacey con Los Sospechosos de Siempre, y cuando yo hablo de Netflix, hablo de Driver. House ¿no, of verdad? Cards. Driver. Hay una Claro, película de- claro. Que es la serie donde él hace de presidente, y a él después le descubren algo, lo cancelan más allá de lo que salió en el juicio, y ya la última temporada fue cualquier cosa. Pero ahí tenés, por ejemplo, a otro gran actor, ya que estamos hablando un poco más o menos De los sí. grandes. Bueno, a ver, Y el no, dueño, y acá, el- por ejemplo, el dueño de Austin, el dueño del ex equipo de Ronnie Rey, Cecilio, también gran actor. Gran actor Matthew también. sí. Hay una serie que hacen HBO que está muy buena. True Detective. Qué buena No, está, ¿eh? Pero la primera temporada. Después Sí, se no, va no, medio la complicando. que él Claro. hace con el otro Exactamente, actorazo. exactamente. Esa es una muy buena serie. Y tener el tema Con el ¿qué blanco quiere que no Spacer? sabe saltar. Esto en Sí. referencia a la otra película también que hicieron un remake hace poco. Espectacular, Belleza Americana de Spacey. Sí, Qué peliculón, sí, sí. qué peliculón. Bueno, vamos a lo nuestro. Acá me envía la cartelera el 47, no. Leyenda del Samurai, ¿cómo que va a ser una leyenda del Samurai? Jim Carrey, como dicen algunos. Bueno, mejor actor del mundo, Gary Oldman, sí, actorazo. La última fue la última gran película, la de Churchill. Gary Oldman, que hizo Drácula, hizo Sid Vicious, Bajita de los Espíritus, hace mucho. Las horas más oscuras, ¿verdad? La hora Esa, más oscura. sí. Estado de Gracia con Sean Penn. Sí. Bueno, Sean Penn también, Río sí, Místico. claro. Y Estado de Gracia, las dos. Claro, y Río Místico, Místico, peliculón. y Río Místico dirige a Clint Eastwood, donde Qué actúa loco, Sean qué Penn, loco, pero el director Sean Penn. es Clint Eastwood, que todavía sigue dando. Y es cierto que me dijo Jorge, lo que yo dije, Jackie Robinson es 42, la película donde aparece el actor de Black Panther. Pero sí, y todo esto que citamos, capaz ya para la generación Z o la generación Alfa, ya no es tan... ¿Cuál es su actor favorito? Le voy a preguntar a mi nena ahora, ¿eh? No le pregunté, me va a decir Emilia. Te aseguro que te va a citar a alguien que vos ni le tenés No en el te la radar. idea, ¿no? Y me va a decir que es un claro. youtuber, me va a decir. Exactamente. El sonido emblema de Netflix salió de House of Cards. Claro. Cuando Kevin Spacey golpea la mesa, dice el amigo Pache Sentu. El Tudum. La guerra de un hombre se llama la película, gracias a Lucas Nataloni, sí. Y no Paraguay, nada. Y mira que tenía actorazo para lucirse, ¿eh? Sí. Pero hasta los soldados eran diferentes. Sí, Estado de Gracia, una película así, la mafia irlandesa, peliculaza. Sean Penn, gran actor, Hombre muerto caminando, con Susan Sarandon, película del Oscar. Y si querés llorar... Cuando lo iban a asesinar a él, le iban a ejecutar. Y claro, y si querés llorar y sos papá y tenés hijos, I Am Sam. ¿Cuál es esa? Donde él actúa con una discapacidad mental. Ah, sí, no, esa es terrible, esa- terrible. Sí. O sea, no hay ser humano que pueda aguantar, especialmente en una imagen puntual. donde No, habla con su terrible. abogada. Vos, Ariel, te hizo, y acá cerramos. ¿Qué película te hizo? Ya hablaste del Exorcista. Mm. ¿Qué película te hizo llorar? ¿Qué película te hizo llorar?
El Exorcista. No. De emoción, así que O de como está diciendo Dani, alguna película. A mí, por ejemplo, me hizo llorar mucho esta de Will Smith con el chico que se va con su nene en busca de la felicidad. Es una película increíble, que era un desempleado, que después... Ahí tenés un actor que también, después del cachetazo, quedó medio... Se convierte en corredor de bolsa, pero lo que sufre con el chico... Había una película, yo no soy tan memorioso que he visto en la época de la pandemia, ese padre que fue condenado injustamente. Está en la cárcel. En la cárcel. La serie, o sea, la película turca. Sí. Esa fue terrible. Esa fue muy fuerte. No era el padre, era un cuidador, era un cuidador. No, pero era el padre. ¿Y sabes por qué? Porque esa es una remake. ¿Cómo le quería a su nena? Claro, esa es una remake que hicieron de una película que es original de Corea. Cuando a mí me preguntan, porque yo vi la turca y a mí la turca no me hizo ni cosquilla porque yo vi la original. Hombre, es duro que... No, pero la original te destroza. Igual. Te destroza, no, por eso. ¿En algún lado? Creo, yo tengo en mi... Pero yo no sé si llega con subtítulo y todo eso. Pero yo tengo muchas orientales. La turca tiene inclusive mira, hasta que le voy a decirle. Tiene un final hasta más feliz. Imagínate, y que le destrozó a usted. Yo cuando dije... Pero, y además... Es lo que ocurre con... la vida es bella, sí, también. La del 98. Acá está el ingeniero quinto elemento, Bruce Willis, Gary Oldman, tremenda actuación. Sí. No, pero esto que me pasó... Y viste que ahora se generó el debate con esta serie que todavía no vi, pero hay una gran diferencia entre el que leyó el libro de García Márquez y el que ponerle que entra con 100 años de soledad. Leí el comentario del diario El País y dice que es corazón que nadie comenta. Horrible. Y es horrible. Diario El País de España. Claro. Y seguramente hay gente que leyó. No puede leer todas las obras literarias. Ocurre, dice, con casi todas las obras literarias llevadas al cine, a la película. La gran excepción para mí fue El Señor de los Anillos. Sí. Que el cine no decepcionó lo del libro. De imagen, no, claro, pero después los otros tienen las de perder. Y bueno, ese tema del que le hizo llorar a Ariel. Milagro en la celda 7. Exactamente. Y bueno, esa es una película, la original es de Corea del Sur. Los turcos, que son también una potencia en materia de audiovisual, las novelas y todo eso. Ellos compran el derecho. Vos al comprar tenés... diferentes formas, vos tenés que respetar todo o podés darle un giro. Claro. Fue el segundo caso, pero también, y fue al inicio nomás de la pandemia. Mira, y vos sabés que la gente empezó a comentar, y yo dije, ¿qué nombre parecido al que? Y después veo y después la historia era que compraron los derechos, pero entonces, además El Exorcista, ese fue... ¿Sobre historias reales todo, Dani? ¿Sobre historias reales? Basado, porque a ver, ¿cuántos casos tenés de gente inocente que va a la cárcel y justo para evitar que el poderoso de turno, que es el que se mandó y no tenemos que ir demasiado lejos, ¿verdad? Pasa a diario. Hace poco vimos una foto de alguien en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, desde ese lado sí es una especie de compilación de varios hechos para luego ir a la ficción, pero sí tiene soporte real. La lista de Schindler, sí, también. El pianista, esas dos son muy... La lista es con muy buenas. Liam Neeson. Sí. Y el pianista con Adrian Brody. Exactamente. Bueno, cerrando esta parte. Lindo, porque ahora vamos a buscar películas nuevas y no hay, che. No hay películas que valgan la pena. Pecados Capitales, que dura. Con Brad Pitt y Denzel Washington, que le matan a la... eso yo pensé que decía por Seven. No, sí. No, es Morgan Freeman. ¿Es Morgan Freeman? ¿Qué dije yo? Denzel Washington. No, Morgan Freeman y Brad Pitt. Morgan Freeman, Brad Pitt y Kevin Spacey. El peor final de una película debe ser ese. Le quise hacer mirar a mi gente y no hay caso. ¿Cómo ni me enseñó? Un oyente menos hasta que vuelva así. El lunes está volviendo. Estamos el lunes, miércoles de película. El secreto de tu ojo, qué linda película, la del Oscar de la cancha Huracán, la escena impresionante. Bueno, lista de Schindler, no se aceptan devoluciones. Ahí está, entonces, el Exorcista, entonces Ariel. No. Vamos a mirar un día, vamos a ir al quincho, vamos a tomar unas birras y ese te va a ir el mío, ¿sí? Voy a con birra, después tengo que volver a tu casa, hermano. Ahí está. El viernes pasado capaz hubieras visto... No, el viernes pasado estamos todos necesitando Exorcista.
¿Cómo te va, Edgar? Bien, Federico. Saludos a todos. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Sueñolar te da la oportunidad de ganar un 0 kilómetro con tus compras en somieres, livings o muebles de la colección Premium. Participarás automáticamente en el sorteo. Aprovecha la financiación de hasta 10 cuotas sin intereses y el 50% de descuento pagando con tarjetas Itaú. Con Sueñolar, soñá lo grande, gana a lo grande. Upisa trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde su origen. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo, el pozo estimado es de 2.460 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en locales de pago express, Aquipago, Infonet, cobranzas y biggies de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Y llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegir rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Kumo, mejor en todos los caminos. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique, sí te conviene. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollo Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfectos para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Precio y calidad en AR Electricidad. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. 12:39, hoy Pachuca Real Madrid se puede ver a través de FIFA Plus, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Así tal cual suena el FIFA.com. FIFA, o sea, FIFA más. La opción, claro, más. Es la aplicación de la FIFA que no ha tenido demasiada atracción, pero cuando se trata así de eventos,
engancha, y al ser un torneo de la FIFA y que también es una especie de antesala de lo que va a ser junio del año que viene, allí ya cerraron con DAZN y también se va a poder ver de forma gratuita, pero va por allí el partido que lastimosamente vuelve a tener a un sudamericano fallando, y creo que ya habíamos hablado el día que se eliminó Botafogo, más allá que esta vez sí se aplica lo de la resaca. Y vos recordabas lo del 2012, vos sabés que si uno hace el conteo, desde el 2013 hasta acá, tuvimos 12 ediciones, puedes llamarlo Mundial de Clubes, Intercontinental, sí, pero desde que el sudamericano no ingresa al partido final, tenemos una eficacia del 50% para llegar a la final. Olvídate que ya nunca más se volvió a ganar. O sea, la mitad sí, la mitad no. Claro, y estaba viendo, y salvo aquella de 2014 San Lorenzo ganándole a Nacional y 2015 River ganándole a Tigre, esa fue la única vez que tuvimos 2 finalistas sudamericanos de forma consecutiva. ¿River con quién jugó? ¿Con Barcelona? No. Sí, San Lorenzo jugó con Real Madrid y River contra la Barcelona de MSN, que lo goleó. Claro, el equipo de Luis Enrique, que jugaba una maravilla. Sí. Pero no, lo que te digo es que vos agarré inclusive, si querés, del 2012, fíjate que en el 2012 Corinthians llega a la final y gana, y en el 2013 falla Mineiro. 2012 ya era Mundial de Clubes. ¿Ya? Sí, ya. Desde el 2006 desde el 2005 es Mundial de Clubes. Es más, porque 2005. Sí, cuando San Pablo le gana al Liverpool. ¿Y 2007 no era? ¿Ya era Mundial de Clubes 2007? ¿Que el Milan lo goleó a Boca en la final? Claro, por eso te digo, desde el 2005, la última vez que fue Intercontinental con el formato viejo, cuando Fabro falla el penal para Once Caldas, contra Porto. Once Caldas, 2004. Y en el 2005, y es más, fíjate, San Pablo e Inter 2005 y 2006 son campeones, cuando todavía no estaba tan despareja esta cuestión. Y si saca ese 14 y 15, donde tampoco es que le dieron pelea, yo me acuerdo que San Lorenzo estaba... San Lorenzo no pasó la media cancha. Sí, estaba feliz por haber perdido 1-0 nomás, sí, contra Real Madrid. Y River, que sí fue goleado por el equipo de Luis Enrique. Salió a jugarle y se comió... Exacto, 3-0 creo que fue. Y el Santo de Neymar se había comido 4 contra el Barcelona de Pep. El que fue bueno fue Estudiante de La Plata contra Barcelona. Sí. Es que... ese fue un partidazo. Sí, sobre la hora, el tema del pecho y lo que... Y Boselli hace el gol. Boselli hace el 1-0 para Estudiantes. Y fíjate que es intermitente. Si te hablo de algo que pasó hace casi 10 años, la última vez. Entonces, es normal que si llegó una vez, el otro no va a llegar. Y ya que vos hablas de partidos competitivos, fíjate que en esta racha de los finalistas, aquel partido que el Flamengo le hace al Liverpool, que el equipo de Klopp lo gana en prórroga. Tú no lo vías ese. Ese no se vio acá. No, por eso. Yo estaba en el extranjero y me tocó ver. Y fue probablemente el mejor partido de un sudamericano contra un europeo en este contexto de los últimos 10 años. Y después está el de Palmeiras, que también lo llevó a prórroga al equipo de Chelsea. Con Gustavo Gómez. Sí, ganaba, o sea, 1-1, claro, y 2-1 en la... ese fue partidazo. El eterno penal infantil que hace Thiago, sí, para que Palmeiras empate, pero después fueron partidos. Primero no se llega, y si se llega, partido de trámite, derrota digna. Entonces, esa es la realidad. Y hoy habrá que ver si Pachuca rompe esto de la hegemonía de Real Madrid. Hay un Mundial de Clubes donde el Pájaro rompe penal, tiró la 9, ¿verdad? Pájaro Benítez. No sé si fue una final, pero Pachuca. Porque Pachuca es un abonado, por eso. Semifinal. En materia de penal fallado en una final de Copa del Mundo a clubes o Intercontinental, tenés Chiqui. En el 95 contra el Ajax. El Ajax de Bangal. Ese partido tomado porque Catalina fue expulsado y Chiqui se falló un penal. Globo también anunció, pero Globo la señal internacional no, Al menos yo vi la otra vez Botafogo contra Pachuca, por Globo Brasil. No por señal internacional, que es la que tenemos acá en el canal, que Ariel sabe, 74 creo. Pero le decimos nuevamente a la gente, pregunta, si tenés teléfono, computadora, FIFA.com, FIFA Plus, que tiene, perdón, un encanto ese canal, pero tiene que estar muy tecoreí.
¿En serio? Yo cuando estuve enfermo, la otra vez tuve mucho tiempo de reposo, encontré que tenía el partido entero. Sí. O sea, estuve mirando Paraguay-Inglaterra en el 86, pero entero, Sí, sí. con una imagen de la Gran 7, estuve mirando y Paraguay no hizo mal partido. En el 0-0 ¿Sí? le pegamos unos cuantos minutos a Shilton. En los físicos lo sacaron la diferencia, ¿verdad? Y el oportunismo. Nosotros Ramos y Lineker nos fallaba, que hizo 3. Gary Lineker. Pero qué ofensiva esa selección. Y vos sabés que poder ver cualquier... Claro. Desde el 74. Vos sabés que eso cualquier hicieron... partido entero espectacular está. Ya que Ariel recordó lo de la pandemia para lo de la película turca. Durante la pandemia, FIFA decide liberar esos partidos completos. Sensacional. Y... qué aburrido que era el pase al arquero. ¿Viste? Impresionante. Hoy eso es inmirable. No, Ahí. pero el que quiera mirar Paraguay en México, están los 4 partidos de Paraguay en México, están enteros. Después hay partido histórico, ahora Brasil-Francia fue un partidazo, según Argentina-Inglaterra, partidazo también de ese mundial tan recordado por muchos, pero los partidos de Paraguay en una imagen sensacional, con el sonido ambiente del público, están ahí sí. En el canal de FIFA, que hoy va a estar justamente transmitiendo el partido entre Pachuca y Real Madrid. De hecho, de allí bajamos para Fútbol Inolvidable ciertos materiales. ¿Se acuerdan? Pero todavía no estaba todavía eso. No, porque pero aquellos materiales eran de un canal de acá. Pero tenés razón. Pero estos son 98 sí ya había partido completo. Pero ahora que es que coincidió más o menos esa época de pandemia con la liberación y es más, por eso algunos me decían felicitando el trabajo que habíamos hecho en mayo, junio del 2020, que ya se podía ingresar a la biblioteca, pero todavía había ciertas restricciones. Pero ya que vos citaste los partidos memorables, y yo entiendo porque es incomparable por el desenlace, pero cuando ahí está la parte analítica y la parte capaz sentimental o emotiva. Cuando te hablan de lo de hace 2 años, que fue la mejor final de la historia, sí. Y vos después decís objetivamente, hasta el descuento de Francia, habrá sido uno de los partidos más discretos por la enorme superioridad argentina. Entre uno y otro. Y al final eso ayuda para que después lo que se vive desde el descuento es una montaña rusa para que mucha gente diga fue el mejor partido, pero después vos recién recordaste a algunos que le supera en materia de si va a agarrar los 90 minutos, pero este fue... Brasil-Francia, por ejemplo. Claro. O lo que te hablan de la tragedia de Sarriá en España 82, Inglaterra-Camerún en Italia 90. No, por eso, pero este es insuperable porque fue la final y esa parte de final fue una locura. Pero 80 minutos de un partido donde vos decías... De la tajada del Dibu ¿cuándo Martínez? termina el partido? Yo estaba así, ¿cuándo termina? Para ir a almorzar. Claro, aparte estaba para 3-0. Y claro, es como... De la tajada del Dibu Martínez hasta el gol de Álvarez. Todo en los últimos 30 segundos. Yo no sé, pero... Sí. Bueno, nosotros estamos en un rol diferente, pero... Mucha gente tuvo que avisar, voy a tener que quedarme media hora más porque esto va a largue o a penales. Vos comentaste el 9, sí. Yo estaba antiguo, ¿verdad? Claro, entonces era como que, no, ya sabes que esto termina ya porque el partido fue a las 11 creo, entonces, sí. No, para la 1 de la celebración y ya está. Y después tenía que decir, vos sabés, parece que esto ya va ahí y no me esperen. Aparte era el día de las elecciones del partido Colorado. También, sí, me acuerdo. Claro. No, eso fue histórico. Hoy hace 2 años, es increíble. Pero viste cuando se dice la mejor final, y es cierto, fue la mejor final, pero en materia de partidos, ya que vos hablaste del archivo de la FIFA, hay muchos partidos que son así inolvidables. Acá conectando... Alemania-Francia, ¿no? Claro. La del 4-4. La salida de Schumacher. Que casi le rompió todo al jugador. Después está, por ejemplo, 87 tuvo grandes partidos. Sí. Y vos hablas de Italia 90, Inglaterra-Camerún. Vos me hablas del 90. Argentina-Italia fue muy lindo también. Lo siento, muy dramático. Sí. Vos me decías Estados Unidos 94 y Brasil-Holanda. Yo por una cuestión personal me quedo España-Corea, esa que vos siempre recordás, ¿verdad? Partidazo, sí, le empatamos a los españoles sobre la hora. Sí. Y esta es la analogía de la gente que a vos te recordaba cuando hablamos de cine. Bueno, acá estamos en la parte de fútbol, con la nostalgia y con los grandes partidos, pero con el disparador de lo que fue el 18 de diciembre del 2022. Sí, bueno, tenía un recuerdo, Ariel, de un partidazo del Mundial. Del... Inglaterra-Argentina del 98, el primer tiempo.
2-2. Cuando Gallego casi aplastó a Pasarela después del gol de Pizarro. Ese fue un primer tiempo increíble. El golazo de Owen, la jugada parada de Zanetti. Sí. Inglaterra ganaba 2-1. Sumarle la expulsión de Beckham. Ya en el segundo tiempo. Que para los que vieron el documental, él tuvo que... Hoy en día sería andar a hacer terapia. Porque quedó marcado. Claro, en su documental, cuéntalo. Sí, él tiene la camiseta de Simeone en el living. Sí, 10 leones y un idiota. Así mismo, la tapa de Sam, ¿verdad? No, totalmente. Pero no, por eso tenés partidos muy... que queda así a fuego, pero no en una final. Y la final de la vez pasada fue una locura. Bueno, hoy hace 2 años de eso, entonces. Vamos a seguir, estábamos hablando del Mundial de Clubes. Ahora de Mundial, hablamos de película, España-Portugal en Rusia 2018. Ah, sí, esa fue primera fase. El 3-3, partidazo. El gol de Ronaldo. Exactamente. De tiro libre. Sí. Así fue. Después otro... Acá dice pandemia fue toda una... no, envía que... No, pará. Hoy cumple 81 años. Mira que Richard, qué grande, de los mejores guitarristas. El guitarrista Stone por excelencia. Que Richard, 81 años, qué grande. Vamos a ir a Edgar Torales, ya oficial en Guaraní, un buen refuerzo, Arce que necesitaba delantero, buena contratación. Libertad, hay que ver cómo se mueve. Vi que a Merlini también están por rescindir el contrato. O sea, hay una limpieza bastante importante en Libertad. Cuando hablo de limpieza, no se tomen porque lo que está sucio, no. Lástima no pudo ver México 70, dice Cristian Mareco. Alemania-Italia, semifinal también, creo que 4-3 terminó. Y muchos cuentan que ese desgaste en la semifinal de Italia también ayudó a que Brasil le saque tanta diferencia. Es cierto que ese Brasil era el mejor equipo de la historia, pero desde desde la narrativa italiana es como que... Al mediodía. Llegamos fusilados nosotros. El Brasil-Croacia Mundial 2022 fue intenso. No me hable de ese partido, hermano. No me hable de ese partido porque me tuve que ir a buscar una factura de una contadora acá para mi señora. Y cuando me fui, Brasil estaba ganando cómodamente. Y estaba escuchando en la red y se me fue la señal de la red. Y cuando volvió ya había empatado Croacia. Qué increíble fue ese partido, No, yo creo que... De un contragolpe le empató Croacia. Sí, no, yo creo que si hay una galería de golazos que no sirvieron para nada, entra el golazo de Neymar contra Croacia. Porque vos volvés a ver y es increíble lo que hace ese jugador en ese momento de la prórroga. Reducido. Es un golazo, pero después nadie se va a acordar de ese gol porque perdiste. Todos van a ver el contragolpe. Sí. Vos sabés que a mí me pasó casi igualito que vos, Federico. Yo me quedé acá, estaba escuchando. Un rato me dejé, está liquidado esto, dije, ¿verdad? Me dejé. Y cuando llego a la casa después, no sé, 20, 15 minutos, qué bárbaro me dice el tío. Se eliminó Brasil. ¿Qué? No, increíble era. No, sorpresivo. Increíble. Holanda-Argentina también, el 2-2 todo muy bueno. Sí. El concierto de patada entre Holanda, Portugal, Alemania 2006, ¿te acuerdas lo que era? ¿Cómo se llama? Bolarus. El que le pone la plancha acá en el pecho. Creo que todavía tienen el récord de mayor cantidad de tarjetas en un mundial, ese partido. Sí, la batalla. No sé si fue en Hannover pero tiene así el nombre, tipo lo que te contaban antes de la batalla de Santiago, lo de Italia-Chile. Esa fue la versión. Puño y todo. Sí, este del 2006. No me acuerdo, no sé si fue sudamericano, pero de que se repartió tarjeta a lo loco. Que a Bolarus lo pulsó insólitamente. Recordaron un poquito los partidos. Se cansó el tipo, dijo, no, yo no voy a expulsar, porque si empiezo a expulsar voy a tener que echarle lo echaba todo. A 10 jugadores. Por eso para lo que dicen que el europeo no juegan así, ¿no? La otra vez salió un recuerdo de Peñarol Gremio en Porto Alegre. ¿Qué escándalo decían los jugadores de Peñarol? Estaban perdiendo 2-0 y le hice una falta pero de atrás de la media cancha. Fue la Supercopa del 94 y se metieron todos los uruguayos a pelear. Federico Santander quedó libre de Nacional. Toño sigue. Nacional hizo la Gran Cerro, vi. 15 jugadores despidió. Sacó. Es que tuvo un mal cierre. Viste que en algún momento... ¿Anduvo bien? No, y Nacional era el que estaba por superar a Olimpia. La batalla de Nuremberg, dice, de Nuremberg. Gracias a Robert Peralta. Exactamente. Y fíjate que cómo termina el año. Ellos arrancaron con esto de que, mira que no podemos ir al Mundial de Clubes. Al final no pueden porque no pueden superar la línea Olimpia.
Y en esa misma Y Libertadores... en la primera fase bien, ¿no? le empataron a River. No, el Grupo Libertad. Bien, el Grupo Libertad, claro. Y terminaron fastidiados porque no le ganan a un Libertad eliminado en la Huerta, donde además Ale Silva le hace la señal de los 5 dedos. ¿Y cómo termina el año? Con Peñarol haciendo mejor Copa Libertadores, porque Nacional queda fuera en octavos contra San Paulo, el día de la muerte de Izquierdo, y Peñarol llegando a semifinales, eliminando, por ejemplo, a Flamengo. Nada más. Porque la dinámica del fútbol uruguayo era, en octavos, a Nacional le toca a San Pablo, Cuco, y a Peñarol le toca a Strongest. Entonces, cuando pasan a cuartos, los de Nacional le decían, no, pero a ustedes le tocó un sorteo fácil. Después cuando eliminan a Flamengo ya no había excusa. Y durante mucho tiempo, lo de Peñarol decía, ¿quién es el equipo uruguayo que está cerca de ir al Mundial de Clubes? Porque Peñarol sí ganaba la Libertadores, ¿verdad? Y al final terminan ganando el año. Peñarol salió campeón. Sí. Viste que es complicado el tema del cálculo, la anual. El campeón por una semana, después resulta que el campeón es otro la otra semana. Yo creo que eso tiene que ver con la decisión drástica. Creo que Polenta también había anunciado que probablemente deje. Polenta fue simpático su tema. Porque el representante de Polenta dijo, si no le renuevan a Polenta, saco 2 jugadores que son figuras de Betancur, el representante de Polenta. Fíjate cómo es, mirá con qué le dio Olimpia, Le dijo, pero públicamente, Ya a ellos le dijo, mis 2 figuras lo saco, claro. Pedido, y por eso vino lo de la FIFA. Por eso te digo, no. Durísimo el tipo. 12,55. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Disculpame, Edgar, está hablando Cibar Benítez, titular de Codena. ¿Qué le respondió la DEA a Paraguay? El caso que ustedes ya saben, si siguen la noticia día a día, acaba de contar en conferencia de prensa. Necesario. Tal vez hubo algún error de comunicación o de interpretación, pero lo principal era eso. Y el hecho nuevo es el siguiente. Ahora mismo se generó una nota de contestación de parte del ministro, secretario ejecutivo de la Senat, el abogado Jalil Rashid, una nota en contestación a la nota que vino oficialmente de la DEA después de aquella primera nota. Les quiero leer una parte de esa nota que explica totalmente todo. Y dice lo siguiente: en consideración a la nota del 17 de diciembre de 2024, remitida a esta institución, dice el abogado Jalil Rashid, por Miguel Rivera, que es el asistente especial, es un agente asistente especial a cargo de la DEA. Él no está en el país. Y en particular al convenio anexado que trata del memorándum de entendimiento entre el Ministerio Público, el Estado paraguayo, la Policía Nacional del Paraguay, la Secretaría Nacional Antidrogas por un lado y la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos, es decir, de la DEA, del otro lado, sobre la operación de la Unidad de Investigación Sensitiva en Paraguay, SIU Paraguay. En ese sentido, dejar sin efecto la nota número 712 del 2024, por la cual se comunicaba la culminación. Bueno, increíble. Estaba hablando de la parte donde se envió la nota, donde se le decía a la DEA hasta la vista. Se dejó sin efecto la nota. Y ahora están ampliando Guillermo con Roberto en periodísticamente todo esto, pero otros los grandes papelones a nivel país últimamente. Decíamos lo de Richard Torales, Guaraní, mañana Asamblea Olimpia, Demonio, parece que hay varios que ya firmaron, Ariel. Por eso consultaba si mañana se aprovecharía la fecha para oficializar el tema de comentar que se levantó la sanción. Y por ahora, por una cuestión legal, ¿no? Olimpia no puede todavía socializar las contrataciones porque hay un impedimento, una prohibición. Y cuando eso se levante, sí, Olimpia ya podrá anunciar las contrataciones que está realizando.
Recordemos que acá Carlos Editor nos decía un defensor sí o sí, más todavía con la salida de Capazo. Eso sin contar lo de Capazo. Sí. Él dijo, o sea, entonces puede ser un par. Capazo no puede ser sigue, un par. Era 2. Después habló de un extremo y de un delantero. Y ahora se suma Paredes también porque... Llama la atención de Paredes, ¿verdad? Porque está Mourinho, está... Es verdad. Mourinho, porque Sí. está en la selección, pero Sí. está Zavala. Sí. Román... Capaz porque puede ser... Capaz que sale. No, pero fíjate, no es tan raro porque Mourinho no va a estar para las primeras fechas. Claro. Fíjate que ayer el presidente de Cerro también, o sea, que estuvo a punto de decir, si es por mí no le lo doy a vamos a tener. nadie, mira, otra vez nos sacan, porque de los 4, 3 son de la primera, y en el caso, no lo tenés a Mourinho para las primeras fechas. Román todavía le falta. Y Zavala, a veces, uno todavía recuerda, mira que Olimpia salió campeón hace un mes, pero él mete el pie de una forma innecesaria y deja con 10 al equipo. Por eso él no estuvo en el partido de la celebración. O sea, lo que voy es, él no es muy propenso a la marca y alguna pierna mal puesta, mal timing. Yo creo que desde ese lado es comprensible que Olimpia contrate con ese régimen, ¿verdad? De una especie de un año de préstamo, a ver qué ocurre con lo de Paredes. Y sí, no, la perspectiva del tema de Mourinho es totalmente diferente. 13 horas, delantero, Olimpia, el centro delantero, se vienen mencionando algunos nombres, Hablan algunos de un interés por Iván Leguizamón, San Lorenzo, paraguayo de San Lorenzo. ¿No sigue en San Lorenzo? San Lorenzo está atravesando un problema muy... Pero no está en el grupo de los 12 que quedaron... No, por eso me hubiera llamado porque más allá de cierto malestar, y repito, o sea, el tema de la red es algo muy volátil, pero Leguizamón, a ver, él se había tatuado el título que se consiguió porque él fue fundamental para aquel equipo del sudamericano en el verano pasado. Y él no consiguió el permiso. ¿De Venezuela? Claro. Y él no consiguió permiso porque él era fundamental. Y en sus pies estuvo lo que hubiera significado la eliminación de Atlético Mineiro en ese partidazo que San Lorenzo le hizo en Brasil. Él estrella un tiro en el travesaño cuando San Lorenzo era superior. Y más allá de que primero entró medio mal, pero terminó justificándose en aquel partido contra Colombia. Pero su gran destape fue en el sudamericano cuando San Lorenzo no lo tenía en cuenta. Y ya para París no le cedieron porque ya era importante. Entonces, jugador importante, claro. Era un jugador con un potencial muy interesante si es que Olimpia puede hacer las gestiones correspondientes. Bueno, vamos a ver entonces... a ver, penal, no. El tema de Guaraní, ya dijimos Torales. Los premios... Luqueño, Walter González, los premios de Beth, Ariel. Sí, no llamó la atención, ¿verdad? O sea, ayer ya Globo Sport anunciaba lo de Vinicius. Y nadie decía, Bueno, Messi perdió el reinado porque había ganado en el 2022-2023. ¿Viste por quién votó Alfaro? Gustavo Gómez, he visto que votó por Vinicius. ¿Y Alfaro? No llegué a ver. Alfaro no llegué a ver. Alfaro fue el voto raro con ¿A quién la Batista. votó? Hay dos, ¿verdad? Sí. Porque era 2 años atrás, era. Lo que Tony Kroos. Tony Kroos. Sí. No sé. Pero vos sabés que están de Alfaro. O sea, igual, yo creo Él que... quiere ser diferente, ¿o sí? Sí. Es como que es el Lo voto que pasa diferente. es que Tony Kroos representa la fantasía de lo que uno... No, iba a decir... Así como ese decía jugador pragmático, Julio claro. Cortázar, Sí. Pero, no, cuando en Europa vieron el tema de cómo votaron los técnicos, dijeron no. Y ahí la explicación es, no, lo que pasa es que todos los técnicos de Sudamérica son argentinos. Y ayer era... Messi tuvo como 4 por ahí. No, creo que tuvo 5. Ah, bueno, Scaloni, Gareca, Fossati fue el otro que votó por Kroos. Sí, Fossati y Alfaro sí, votaron por sí, Tony sí, Kroos. sí. Y 2 tuvo Vinicius. Entonces tuvo 5, 4, ¿y quién fue el restante? Porque 2 tuvo Kroos. Sí. Fossati y Alfaro. Vinicius tuvo 2. Y por... 12 cuánto por Messi. Porque yo vi 3 jugadores nada más. Yo creo que votaron... Porque, a ver, Scaloni, vos citaste a Gareca. ¿Quién más citaste? Gareca, el técnico de Abecachese por Messi también. Sí. Bielsa por Messi. Y Scaloni, son 4 hasta ahí.
4 por Messi. Ok, 4 Messi. Y después, bueno, lo que decía, Kroos por Alfaro y por Fossati. Dorival habrá votado a Vinicius, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y quién otro votó por Vinicius entonces? ¿El colombiano? Ah, no, Lorenzo. Lorenzo Messi, claro. También, entonces 5. Hay 2 de Vinicius. En cuanto a los técnicos. Y el golazo de Garnacho, de Alejandro, el argentino, contra el Everton, jugando para el United, elegido como el Puskás. Y se ve destituido desde el año pasado, ¿verdad? Lo de Marta para el fútbol femenino. Y ganó la propia Marta, que ya no juega en la selección brasileña, que ella se retiró de Brasil, pero sigue activando. Y ella se quedó con el premio al mejor gol, que tiene su propio nombre en cuanto para la distinción. Lo de Garnacho fue espectacular. Marta, el gol de Garnacho, sí, ¿qué tal fue? Lindo, de ¿no? chilena fue, de chilena. Sí, el que le hizo a Everton. Sí. Y el Real Madrid, que mete muchos jugadores en el equipo ideal. ¿Vos tenés el equipo ideal, Ariel? A ver, sí tengo. A ver, Scaloni Messi, Gareca Messi, Lorenzo Messi, Becachese Messi y Bielsa Messi. Ahí tienen los 5 votos. Los 5. Batista votó por Rodri. Por eso eran 4 jugadores. 4, exactamente. 5 Messi, 2 Vinicius, Villegas el boliviano y Dorival, 2 Kroos, Alfaro y Fossati, y Batista votó por Rodri. Por eso se dijo que, claro, los diferentes fueron Alfaro y Batista, pero Batista votó por Rodri. Claro, un poco más actual. El Dibu Martínez, otra vez elegido como el mejor portero del mundo para la FIFA. Carvajal, Rudiger, Díaz y Saliba. ¿Está bien? ¿Saliba o Saliba? ¿Quién Díaz? Este es Rubén Díaz, ¿verdad? Sí. Díaz. Rubén Díaz de City y Saliba de Arsenal. De francés. Bellingham, Rodri, ganador del Balón de Oro. Toni Kroos, Yamal, Haaland y Vinicius Junior. DT Carleto. Carlo Ancelotti. Es lo que hay, ¿no? Y sí. Pero este año, por lo que vi, es que también el público tuvo mayor incidencia en las elecciones. No solamente tuvo incidencia o votación, peso de la votación en el 11 ideal, sino también en la elección del propio galardón. Pues yo no sé qué porcentaje tiene de incidencia. Claro, pero habría sí, que ver. Claro, pero sí el gancho era, si dependiera de los periodistas y los técnicos, ganaba Rodri. Que también me parece que es un diagnóstico incompleto, porque el margen no fue tan grande. Y los capitanes sí le dieron abiertamente a Vinicius, que era un poco lo que se discutió y se había generado aquella polémica con Real Madrid y su ausencia cuando le avisaron que no iba a ganar o cuando no le confirmaron que iba a ganar a Vinicius para el Balón de Oro. Acá me parece que no hubo demasiada polémica, porque se termina dando lo que se esperaba que se dé también en aquella premiación de los franceses. A diferencia de esa premiación, aquí votan los capitanes de selecciones y los entrenadores, porque para el Balón de Oro era solamente periodistas, o solo periodistas, ¿verdad? Claro. Parece peyorativo suena ahora, pero solo eran periodistas los que votaron. Una frase muy sí. bien. DEA respondió: gobierno no brinda detalles, necesitamos de la DEA de su tecnología. Qué bárbaro. El mío gobierno que le dijo hasta la vista, gracias por todo. Qué increíble. 13:07. Vamos a ir hablando qué más cosas. Lo de Cerro Porteño, 6 jugadores. Hay que ver a nivel local quiénes serán. Ayer estábamos planteando el tema de quién los elige. Y estaba bien claro que hay un gran porcentaje de Weiner, ¿no? En la elección de los jugadores locales, especialmente seguimiento y toda esa cuestión que siempre se hace. Me sigue llamando la atención que haya hablado un arquero, cuando que hay 2 que deben tener su costo. Uno un costo muy importante y el otro un costo para sacarlo de Argentina a área, algún costo debe tener, ¿verdad? Y habló no dijo vamos a traer, pero habló que si puede venir el que maneja bien los pies y la salida y todo eso, con gusto. Pero también después dio a entender que no era una condición que sí o sí deba tener, porque habló que hay partidos en los que no se va a precisar que el arquero tenga buen pie, claro, en el sentido que hay equipos que te esperan. Pero viste que pidió un volante también de buen pie, que sea de salida, que se pare entre los centrales, el clásico, como lo hace bien Richard Ortiz, por ejemplo, en Olimpia.
lo hacían en una buena época. Palau eran guaraní, me acuerdo también. Arce, Garnero, que utilizan mucho ese tipo de salida de juego. El tema, decía, del arquero, el tema de Araujo, del extremo, del otro delantero. Eso sorprendió, ¿verdad? Sí. Porque habló de que... Lo conozco de Grecia y el otro país de España y Grecia. Pero que arrancando la pretemporada puede ser distinto. Sí. Esa es la diferencia que el técnico de Cerro dio. O sea, que tiene crédito con él a partir de un trabajo desde el cero. Desde el día 1. Y allí, por ejemplo, tenés un caso de una apuesta de la gerencia. Porque yo creo que es más cuestión de Weiner que de Martínez. No porque llegó unos días antes, sino esto que se habla de una fortaleza de los que se dedican a ese aspecto del fútbol. Porque si va a una cuestión netamente, no te digo ni siquiera visceral, objetivamente, vos decís, ¿cómo vino? Y vos sabés que vino porque se lesionó un chico en la selección y ya Cerro había hecho tan mal. ¿Por quién? ¿Por Miguel? Por Araujo. Ajá. Y por eso viene en pleno mes de, no sé si fue septiembre u octubre, cuando el mercado estaba cerrado, y viene porque le conocía nomás el técnico anterior, y cuántos partidos jugó y más de la mitad fue suplente. No hay, desde los hechos, desde algo factual, razón para seguir contando con el jugador. Pero ahí es donde dicen, no, a ver, ¿cuánto costó? ¿Cuánto va a costar? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Acabamos de ofrecerle un contrato y que no aceptó, sí, otro delantero, el caso de Ferfer. Entonces, yo creo que ese caso de Araujo es algo que, si no había un director deportivo y era una cuestión solamente de los dirigentes, pero que se vaya, porque él también como que representa lo de Manolo, lo de todo y él, pero pues vamos a pensar, habrán dicho, malo no es. Y él vino sin pretemporada, vino libre, vino a un equipo que a lo mejor le preguntó si se adaptó al país, le dijo que sí. Por eso. Cosa que trayendo uno afuera vos no sabés, ¿verdad? Acá me dice una persona de muy buena fuente que no lo convence Jan al técnico. Y después un amigo de la Surana me dice, es malo con los pies. Y creo que por ahí debe comenzar el tema, ¿Quién es malo con los pies? ¿Jan? Saliendo. No. Jan él patea muy bien, tiene pegada, pero saliendo el juego ese con los pies. Jan encaja. Muchos errores cometió Cerro con él. Es que Cerro no... Es muy zurdo. Primero que es muy zurdo. Mira que ni en la era de Arce, que lo buscaba tanto. Que gusta también de esa salida. ¿Quién era el técnico que le decía, dejémonos joder, juguemos largo? Ya le decía una vez en la cancha de Cerro. Me acuerdo que los chiquitos iban, presionaban y hace poco fue. Creo que Manolo, el último. No me acuerdo, creo que Ameliano le puso unos rápidos que le presionaban y se hizo un desastre atrás Cerro. Y habrá sido uno de los blefs en el sentido de, bueno, por algo ya dejó de patear penales o cuando quería patear tiros libres. Te estoy hablando de hace 3 años. Cuando viene ya... Todavía tenía la... No, y el tema del video, mirá un poco, por eso una cosa el video, pero si vos pateaste 2 veces en 200 partidos, no, es que sos un gran pateador. Saba recuerda, Juanma, también. Pero hace poco lo hizo Manolo, un partido con Ameliano, recuerdo bien, en la cancha de Cerro. Y yo creo que Jan sí encaja en eso que apuntaba Ariel cuando se le preguntó lo del buen pie. Y dijo, no, porque yo creo que ayer Martínez lo que no quería es quedar encasillado. Porque porque si él, no podés vos no tener un estilo. Porque si te contratan es por tu estilo, por tu convicción, por tu filosofía de juego. No es solamente yo me adapto a lo que... Vos tenés un plan A. Después va a aparecer como una virtud cuán flexible sos para ir a un plan B, porque si te va al tema la presión. ¿Es malo Jan con el pie? No, es malo. Para la salida. Para la salida. Para el juego de salida, porque el primer problema que tiene es que él no tiene derecha. Y vos le tiras un pase hacia... Mira que ese equipo de Chiqui Arce salía desde el fondo con él, con Jan, pero ganó 2 campeonatos. Pero yo no sé. Para mí, por eso... Jan entra en la categoría de lo que vos resaltabas cuando se le preguntó, no, yo no voy a hacer si me vienen a presionar, yo quiero jugar largo. Arias, por ejemplo, es bueno con el pie. En el juego largo, en el juego largo sí, Jan, o sea, si vos sabés que el Jan va a hacer saltear líneas para darle al volante o al extremo, qué sé yo, Iturbe o Cecilio, él es bueno. Ahora, ese pase corto de que el volante le quiere retroceder o el zaguero, él es muy zurdo. Es un drama. Yo me acuerdo de la gente suspiraba todo lo que no hacía ese juego y en eso puede ser porque como es tan zurdo, él cuando vos le tocas de la izquierda, él no para los recibe cortos. De frente, en eso puede ser porque yo enseguida pensaba y yo me acuerdo él que
bajo presión te salteaba con el lateral, al volante. No, muy bueno, ese muy bueno. tipo de, ¿Sabes de que acción. en la era de Arce, Ariel, lo que facilitaba era el perfil que tenían en sus zagueros, tanto Patiño como Pulpito? ¿Puede ser? O sea, acá me dice que era con Popi, me dice acá en la época de Arce. 20 es con Popi, Sí, 21 Rodrigo es con Muñoz, Jam. No, 21 o sea, con Jam. No, Rodrigo Muñoz, el campeonato en pandemia que pandemia, gana 20, Cancha de Cerro. 20. Apertura 2020. Y 21 con Jam. Claro. Sí, así es. Y lo que te quería decir es, cuando vos recordás lo de Arce, primero, uno de los 2 títulos es con Popi. Porque después, cuando se le gana a River con gol de Pulpito, que fue el único tanto que marcó Duarte con la camiseta de Cerro, y esa es donde Popi le dedica. Para la gente que, sí, claro, me acuerdo. ya me querían despachar, limpiar o jubilar. Y en el 21, pero acordate, Ariel, que tenía zagueros que eran mucho mejores con el traslado y la descarga en relación a los zagueros de este 24. Cerro en la salida era un terror. ¿Con quién ibas a tal punto de cuando Brock era el que más se animaba a no rifar? Sí. Después los otros eran... era sacar a la tribuna. Claro. Sí, así terminó Cerro. Sí, por eso yo cuando ayer decía, no, si me vienen a presionar alto, yo sí quiero que mi arquero juegue largo. Y en ese juego largo sí Jan es bueno. Ahora, en eso de lo que solemos ver, cortito, de jugar corto, o la tranquilidad que tiene el zaguero, o ese volante que ustedes mencionan pidió, de darle al arquero, yo veía muchos jugadores de Cerro que... Y si le daban bien abierto hacia la izquierda para que la reviente. No, eso de darle al medio porque... Él ya es un arquero grande y entonces a la hora de perfilarse también ¿dónde encontrar esa clase de arquero? Porque Arias tampoco. No, ¿dónde encontrar ese que... atajador? Incluso Arias tenía una cuestión que nos llamó la atención, que cuando iba a sacar de arco tardaba mucho, ¿te acuerdan? Estaba con la pelota y esperaba que todos los jugadores se vayan. Él es más arquero tradicional, el clásico. ¿Quién es el arquero que juega mejor con los pies acá en Paraguay? A mí me gustaba mucho Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar era el... Para mí, Alfredo y Kili. La quiero Libertad. Kili. La quiero Libertad es muy bueno también. Sí. Y Morínigo también. Morínigo. También. Morínigo te arriesgan eso que ustedes dicen. Morínigo es que... Morínigo es más de la escuela de los 2 palos, ¿no? Sí. No, y por eso le gustó a Garnero. Pero... Morínigo arriesga muchísimo, pero porque se cree mucho en su capacidad técnica que la tiene. Alfredo es el pionero en eso. Alfredo Aguilar. Y después Kili es un poco esa mezcla de que sabe con el pie y él quiere atraer para jugar largo. Para jugar con Gaona Lugo, con Thiago Caballero, con Gustavo Caballero. Y hacen eso. Pero yo creo que de esos 3 arqueros del fútbol paraguayo son de ese rasgo, de ese perfil. Fíjate, Gastón Olveira no es de ese perfil. No. Olveira también... A él le cuesta mucho más. Cuando ahí pasa atrás y apretan los rivales, medio se desespera luego. Pero sí, Aguilar y Kili Roja, como decían. Después no hay mucho, ¿eh? Martín Silva fue su eterno problema también, de un gran arquero. Morínigo a mí me gustó mucho, Rodrigo Morínigo en esa faceta. Vos lo viste más, ¿no? Sí, en Libertad, en esa faceta. Y lo he visto muchas veces. De la Copa América y... Sí, y te quedas con eso, sí. Hay un gol que rechaza a Morínigo y le pega a brasileño, ¿verdad? Y en el 4-1 en Las Vegas. Sí, en Las Vegas, donde Alderete lo acompañó, el arquero no salió, pateó que le pegaba a Vinicius. Una cosa de loco. El Kili tiene buena pegada. Bueno, ¿qué opinan de Guillén? Y yo lo vi a Guillén atajando mucho, no me acuerdo de... Pero un atajador de la Gran 7, Guillén. Vos, Ariel, y yo creo que Juanma y Johnny, que hicieron también partido de General Caballero, ustedes resaltaban. Sí. Yo tampoco lo registro demasiado. Sí. Vos decís General Caballero, yo lo tengo a Arévalo, ¿verdad? Hace poco. Claro. Era el eterno arquero. Jugó este año. Guillén, claro. No, por eso. Jugó contra los grandes. Buen arquero, atajador. No es tampoco malo con el pie. Pero se destaca mucho no es atajador. Muy alto, tampoco bajo. O sea, tiene agilidad. Es grande, Federico, ¿eh? Yo no lo tengo muy alto. Para mí, yo te digo, para mí alto su estatura? ¿Sabes quién? Y lastimosamente hablo en pasado. Sí. Y yo creo que pasa con lo de Mourinho, porque él, de ser arquero de la selección de la mayor, pasó a ser suplente de un Libertad que fue equipo de media tabla en el clausura. Miguel Martínez. Martínez era bueno con los pies. Pero el que estuvo en Cerro y que ahora quedó libre, ¿verdad? No sé, él seguramente va a conseguir. Quedó libre ahora. Club. Sí. No creo que no consiga. No. Él también... Servio también es bastante bueno, sí. Sí. La par Servio es bueno. Con los pies más allá para traer los penales y compañía.
Según ¿sí? Transfer Market tiene 1.95. Bueno, juega con todo Real Madrid, ¿eh? Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Y por el lado de Pachuca, Rondón. No sé si Rondón le hace un gol, ¿eh? Salomón Rondón. Y le hizo a Botafogo. A Botafogo. El tercero le hizo. ¿Pasa eso por algún canal o no? FIFA. Dale la majada, ¿verdad? No, creo que no FIFA, estuvo. Estuvo. Porque acá, por ejemplo, un oyente ya me sacó la foto. Gracias, Federico, por la sugerencia, amigo. FIFA.com hablamos de los partidos de Paraguay. Yo me acuerdo FIFA.com del partido Paraguay que vos estabas contando. Y bueno, estaba hablando por antes eso. de eso, conectaste con eso. Exactamente. Pero yo le quiero dar el beneficio de la duda. No voy a Al principio del programa también hablamos. Al principio también hablamos. Ya diciendo que la FIFA.com. Claro, FIFA Plus. Pero... Y vos me miraste así como yo diciendo... te quiero salvar, Ariel, pero acá... No, si no escuché no digo. No hace falta. Si no escuché, no escuché y punto. Ya está bien, claro. Pero, o sea, vos estás diciendo que él tiene otras cosas en la cabeza ahora. Tiene muchas... Es posible. Sí, miércoles, la pucha, estamos recibiendo llamados, un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Te estás llamando mucho, Reservando. No. ¿Otro llamado? No, yo creo que ese tipo de llamado, ese tipo de llamado clarifica. Pero igual le hace perder. Pero... está recibiendo llamadas, Ariel, mira un poco. No. Vamos a tuitear eso, Ariel Marico no. llamado encima a fin de año. No. Nada que ver. ¿Qué mercado pasa, Ariel? No. Estuve en otra cosa nomás. Mira que yo salgo este fin de semana después que vuelvo y después encuentro otra vez. ¿Vos hasta cuándo te vas, Dani? No, y yo vuelvo esa semana que vuelves. Pero yo un poco antes. Mira un poco, No, pero a ver, otra vez. Mira que el que más suele hablar es el que tiene que volver ahora y... Vamos a ver si... Bueno, vuelve el señor el lunes. ¿El viernes? ¿Cómo le llama? ¿El viernes el señor? Sí, yo hago el señor, el viernes. Ajá. El viernes. ¿Y Dani hasta mañana viene? Por eso, el intercambio claro. viene, yo me... Claro. Bueno... Espínola de Guaireña Nacional, ¿qué pasó? Dice Wilson que se va Miguel Martínez a Ameliano. Seguro que anda bien ahí. Ameliano potencia. Es que Miguel es buen como arquero. General Díaz en una época, relanza jugadores. Sí. Y Miguel Martínez es buen arquero. Y el hincha de Cerro así, seguro que contra nosotros va a atajar todo. Absolutamente todo. 13:21. Seguimos con Edgar. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Con Bristol, estas fiestas lleva tu aire Split con instalación gratuita. Y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes e incluye una cuota de regalo en tu próxima compra. Paga recién el año que viene. Aprovecha y pedilo ya. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los miércoles en Farmacias Catedral disfrutas hasta un 50% de descuento en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Además, participa en el verano que te mereces con Farmacias Catedral y gana viajes y más de 60 premios. Más detalles en farmaciacatedral.com.py. Esta Navidad llena tu hogar de magia. Con Inverfin encontrá todo lo que necesitas con un hasta 70% de descuento. Esta es la mejor época para renovar y tener un somier nuevo. Cambiar tu ropero por uno más amplio o darle un nuevo estilo a tu sala con un living. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueño Lar. Compra de nuestras colecciones premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200.
0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. En las Tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la Avenida Artigas y las demás sucursales. Avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Acceso Sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pilsen, canchita de mi barrio, suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entrate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pino Leche, que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pino Leche. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco. Solar Banco, un banco para cada uno. ¿Quién dijo que organizar un cumple infantil tiene que ser estresante? Crea momentos inolvidables, sin complicaciones. Serví Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno: la Blitz 110C, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribe al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información, y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Bueno, pido ayuda a los amigos de WhatsApp o a los compañeros o a los amigos de mi WhatsApp
¿Quién es Sergio Damián Barreto? Va a jugar hoy en el Pachuca como lateral derecho. Tengo que jugar en Independiente. Es argentino nacionalizado paraguayo. Cuando vi Barreto ya me llamó la atención. Entonces lo busqué. Sergio Damián Barreto, nacido en Clorinda, 25 años, nació el 20 de abril. Argentino nacionalizado paraguayo. Sergio Damián Barreto. Juan Rondón, Benicio, Rodrigo, todo hijo de la Albirroja, dice. Qué grande. Sergio Damián Barreto, ¿quién es ese? Lateral derecho de Juan Pachuca. Sergio Barreto estaba en carpeta de Cerro antes de traer a Brock. Vos sabés que me suena. Mira un poco, dice Juanma. Wilson también dice que quiso Cerro, mira vos. Y él está en Pachuca ahora y juega como titular hoy contra Real Madrid. Le va a tocar marcar a Vinicio seguro. Independiente de Avellaneda. Quería comprar... Ah, ya sé, claro. Yo no sabía que tenía 25 años, pensé que era más joven. Sí. Él salió de Independiente, tuvo un litigio. Creo que se fue libre de Independiente. Yo no quería préstamo, sí. O sea, Independiente no lo quería préstamo porque su contrato ya estaba venciendo. Mira, 25 años. Gracias a los oyentes también. Era capitán en Independiente, era central. Iba a jugar como lateral a la derecha. Entonces, gracias al oyente, los compañeros. No lo tenía, porque yo lo tenía como central y lo tenía como más joven. Repito. Entonces, Sergio Barreto, nacionalizado paraguayo, juega hoy contra el Real Madrid, nada más y nada menos. La final de la Intercontinental que va a arrancar exactamente en media hora. En Apostala sabemos que sos genio de las apuestas. Ingresa a www.apostar.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online. Regístrate, apostá y gana con Apostala, www.apostar.la. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Cleg. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Descubrí la Ford Ranger, la pickup más moderna y equipada desde $34,900 en Taperu Villa. Confort, tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comproba por qué es la mejor opción. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar.
Lechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Estamos con Antonio Vareiro, 13:34. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Gracias, Federico. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo andás vos? ¿Después de cuánto tiempo dejaste libertad, Antonio? 11 años va a ser ahora en enero. 11 años, ¿eh? El otro día hablamos con Luis Cardoso, decía 10. Sí, 11 11 años. Me acuerdo cuando el demonio, apodado demonio, lo habíamos visto en muchos partidos, oriundo de Cazapá, pasaba a libertad y quería pensar que iba a tener una historia con tantos goles importantes. Luego de su paso por General Díaz. Claro, General Díaz lo teníamos. Sí. Goles importantes, títulos, una historia. Dejaste toda una historia ahí en libertad, Antonio, ¿eh? Sí, la verdad que no pensé que iba a ser tanto así. Irme de un